Perfecto. Damos inicio a esta grabación. Vamos a continuar con esta sesión, ¿sí? La revisión del modelo norte-sur que hemos estado desarrollando, ¿no? Desde la sesión anterior, por dicho, desde hace dos sesiones, ¿no? Recuerden muy rápidamente, ¿sí? Para un poco entrar en calor, ¿no? Que nosotros estábamos hablando de un modelo norte-sur de deuda y distribución, sí, modelo norte-sur de deuda y distribución, que nunca olviden, también está disponible en nuestro sitio web del curso. Es un modelito que está construido con el propósito de al mismo tiempo juntar la dinámica de la deuda, ¿sí? De la deuda externa en el sur con los ciclos de Goodwin, ¿no? Entonces ese es el propósito. O sea, en pocas palabras, combinar las estructuras de deuda que plantea Data, sobre todo en el artículo 89, con los ciclos que plantea Goodwin y que, bueno, estos los hemos estudiado más que bien a lo largo del curso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya hemos hecho, no? Recuerden básicamente que nosotros teníamos la explicación de este modelo dividida en tres grandes bloques, ¿sí? El esquema general de las interacciones norte-sur, la discusión de cómo se da la estabilidad de la deuda externa del sur y las simulaciones del modelo. Ya, estos eran, digamos, los tres grandes bloques en los que nosotros hemos dividido esta explicación del modelo norte-sur. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir, ¿no? Con respecto a la primera parte? No mucho porque ya esto se explicó, ¿no? En videos anteriores, pero recordemos nada más, ya ni siquiera escribí, solo recordemos, ¿no? Teníamos un conjunto de ecuaciones asociadas a la producción, otras asociadas a la distribución, a la oferta y la demanda, las demandas locales y extranjeras de consumo, las demandas locales y extranjeras de bienes de capital, la distribución vista a través de la participación de los trabajadores en el producto, la tasa de empleo, los términos de intercambio, el salario real, la deuda y la distribución del capital entre regiones, ¿no? Y también el déficit comercial del sur. Todo eso ya se explicó, ¿sí? Luego habíamos nosotros encontrado una solución, si se quiere, tanto a la ecuación de crecimiento del sur como a los términos de intercambio. Y aquí lo interesante era notar cómo la tasa de crecimiento del sur, ¿sí? Terminaba dependiendo de la tasa de crecimiento del norte. Ya eso también ya lo explicamos y aquí nos nace la cuestión de una posible relación de dependencia, ¿no? En el sentido de que el crecimiento del sur no es autónomo en este modelo, sino que termina limitado por las restricciones que puede poner el crecimiento del norte, ¿ya? Y esto porque se debe básicamente a las restricciones, sobre todo de carácter externo, asociadas al hecho de que el sur tiene que comprar maquinaria al norte y para eso obviamente tiene que incurrir en deuda. Entonces, esa era, digamos, la pieza clave que hace que surja esta relación de dependencia norte-sur, ¿ya? Entonces, el día de hoy también de paso quería mencionarles, ¿no? Déjenme ver. Ahorita lo que tienen en pantalla es la resolución del modelo, sí, este es el modelo norte-sur, escrito como un cuaderno de matemática, ¿no? Este es el software Wolfram Matemática, en el cual estructuré básicamente este modelo norte-sur de deuda y distribución que estoy presentando, ¿no? ¿Por qué les presento esto? Es más que nada para darles solamente una intuición, ¿no? No es tampoco el objetivo de, vamos a ver si aumentamos un poco el zoom, ya. Es más que nada para darles una idea, ¿no? De cómo funciona esto, puesto que tal vez a partir de aquí puede surgir la curiosidad de más gente que quiera hacer métodos parecidos, ¿no? Les puede servir. Entonces, miren, ¿cómo se encuentran, por ejemplo, estas soluciones que estoy presentándoles aquí, ¿no? Tanto de la tasa de crecimiento del sur, como los términos de intercambio, ¿ya? Eso lo obtenemos a través de este software, en donde nosotros, por ejemplo, ¿no? Podemos poner una condición de simplificación, aquí está la que decíamos, ¿no? La condición de simplificación, y luego escribimos las ecuaciones, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que este sistema de ecuaciones son precisamente las 18 ecuaciones que estaban representando a la estructura del norte y del sur. ¿Sí? Entonces aquí están esas
18 ecuaciones, ¿sí? Uno puede escribir las ecuaciones en este software, sí, obviamente con ligeras adaptaciones, ¿no? Para que se pueda reconocer las variables, ¿no? En el software. Entonces uno pone estas ecuaciones en el software y luego le puede pedir al mismo software que em, resuelva este sistema de ecuaciones. Sí, aquí están todas las ecuaciones y se les pide resolver y se le avisa al software qué variables son las que deben resolverse, ¿sí? Son las que deben resolverse. Entonces, si hay un determinado número de ecuaciones, necesitamos que exista el mismo número de variables, ¿sí? Y de eso, de ahí el software ya se encarga de resolver. Y si se fijan, aquí aparece la solución de G2, que es la tasa de crecimiento 2, y nos queda justamente la solución que ya conocemos, ¿no? De hecho, más abajo se extraen las soluciones G2 y P que nacen de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí se utiliza la función full simplify, ¿no? Que tiene el Wolfram Matemática para resolver, perdón, full simplify combinada con solve, ¿no? Entonces, solve va a resolver el sistema de ecuaciones que ustedes le digan a matemática, poniendo obviamente qué variables son las que tienen que resolverse o despejarse si quieren. Y el full simplify les va a dar la forma más simplificada de estas ecuaciones. Entonces, a través de ese trabajo es que uno obtiene o es que obtuve este sistema de ecuaciones. Por eso es que les decía que si uno quita estas condiciones, se puede hacer más complejo el problema, ¿no? O sea, se puede hacer más complejo si es que no ponemos la simplificación de que los capitalistas ahorran todo y de que todo el ingreso de los trabajadores y de los capitalistas en términos de consumo del sur se va a consumo externo. Sí, se vuelve súper complejo el modelo. De hecho, dado que tenemos ahorita ya instalado, no tenía instalado en las sesiones anteriores en matemática, pero ahora que está instalado les puedo presentar qué tan complejo se puede volver, ¿no? Entonces verán, por ejemplo, aquí clear all, bueno, es bien evidente, ¿no? El comando borra todo, limpia todo, ¿no? Déjenme cerrar estas opciones, ya. Luego le cargamos el simplify, que es solamente la opción para simplificar, pero en vez de eso, en vez de poner la simplificación 1, 1, o sea, lo que está escrito, lo puedo poner que se quede S1, S2, B, bueno, y gamma 0 ya le vamos a ver qué era. Pero, por ejemplo, si yo le pongo de esta manera, que no se va a simplificar nada. Sí, porque ahí estoy diciendo que S1 se queda como S1 mismo, o sea, la tasa de ahorro igual, S2 se queda como S2, entonces, o sea, en pocas palabras, no cambia nada, ¿ya? Y ahí le volvemos a cargar. Aquí yo le pido a Wolfram que cargue, Wolfram Matemática que cargue las ecuaciones. Y al momento que le pido hacer la solución, ¿sí? Esto va a demorarse un poco, ¿no? O sea, lo va a pensar. Y cuando saca las soluciones, vean, por ejemplo, cuál es la solución de G2. Entonces, toda esta ecuación de aquí es la solución de G2 ya simplificada, ¿sí? Esta de aquí es la ecuación de G2, o sea, de la tasa de crecimiento del sur, simplificada y no simplificada a mano, sino simplificada por una computadora. Entonces, imagínense que si una ecuación de este tipo es la versión ya simplificada por la computadora, es evidente que cada vez se vuelve más difícil, si no es que hasta imposible, tratar de resolver a mano el modelo. Sí, entonces ya querer resolver a mano el modelo y no solo resolverlo a mano, sino tratar de encontrarle un sentido económico, que es lo más importante, ¿no? No se puede ya, se vuelve muy difícil. Probablemente por aquí esté el G1, pero solamente encontrar G1 y ya se vuelve una tarea, aquí está por ejemplo G1, ya se vuelve una tarea un poquito pesada, ¿no? Aunque no creo que aparezca en ningún otro lado G1. Probablemente está con menos, sí. Entonces mantiene la relación negativa, ya, o sea, el resultado principal no cambia, pero sí se vuelve una ecuación mucho más pesada, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, que uno puede apoyarse en software, en este caso el Wolfram Matemática, que es un software precisamente diseñado a enfrentar problemas matemáticos así, ya más teóricos incluso, ¿sí? Entonces yo les invito a usar el Wolfram Matemática, no es tampoco que yo quiera hacerles propaganda, pero a mí me ha ayudado muchísimo para construir una serie de modelos, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena destacar eso, ¿no? Entonces igual ya iremos viendo los otros resultados que están obtenidos en el modelo para ir a la par, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vimos, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, sino que quería recordar
qué era lo que hacíamos, pero aprovechando que tengo instalado el software también para que lo vean en términos del software, ¿no? Entonces aquí sale una relación de dependencia. Luego de eso que habíamos dicho, bueno, aprovechamos para hablar un poco de la definición de dependencia, cosa que ya no vamos a hacer. Y luego habíamos agregado otras variables y otras ecuaciones para darle dinámica al modelo, o sea, para volverle un modelo con capacidad de cambiar en el tiempo su comportamiento y para ver la estabilidad o inestabilidad de la deuda externa del sur. ¿Sí? Entonces habíamos agregado unas ecuaciones adicionales. Estas ecuaciones recuerdan que tenían que ver con cómo crece la distribución del capital entre el norte y el sur, que eso depende de las tasas de crecimiento de los capitales, esto ya vimos. Habíamos definido una tasa de ganancia neta que era igual a la tasa de ganancia original del norte, más el efecto de recibir la tasa de interés multiplicada por la deuda del sur. ¿Sí? Entonces recuerden que los capitalistas del norte tienen a favor esos intereses que el sur le van pagando, ¿no? Entonces eso le agrega su tasa de ganancia original. Entonces definimos esta tasa de ganancia neta. ¿Qué más? Habíamos también definido una función de inversión en donde el crecimiento del capital del norte depende de un término autónomo, gamma cero. Esto recuerden que recogía más o menos la idea del espíritu animal, ¿no? En cualquier momento los capitalistas del norte deciden invertir más porque se motivaron, nada más, ¿ya? Pero también decimos que esta tasa de crecimiento puede depender de la dinámica de la tasa de ganancia neta, ¿sí? Entonces eso también está aquí. Teníamos el comportamiento de la deuda del sur, decíamos que la deuda del sur puede crecer. Recuerden que aquí la prima es derivada temporal, o sea, derivada en el tiempo. Entonces decíamos que la deuda del sur puede crecer si tomamos en cuenta tanto el déficit comercial del sur, entonces aquí decimos que el sur compensa su déficit comercial con deuda adicional, pero también la deuda adicional nace de los intereses que se acumulan de la deuda ya existente. ¿Sí? Entonces aquí está una ecuación de acumulación de deuda del sur. Y finalmente una ecuación de cómo crece la ratio de deuda del sur. Recuerden que la variable F es la deuda del sur con respecto al capital del mismo sur. ¿Sí? Entonces aquí está el cambio de esa variable, en cambio, de la dinámica de la deuda del sur. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden intuir, estas ecuaciones que ya las explicamos la clase pasada, también están incluidas aquí en el Wolfram Matemática. ¿Ya? Entonces, permítanme de nuevo limpiar todo, pero ahora voy a poner los valores de simplificación, ¿no? Porque si no se vuelve un problema. Entonces aquí gamma cero, y fíjense, aquí está el gamma cero, ¿sí? El gamma cero, que es el espíritu animal de los inversionistas del norte, le vamos a poner en cero, ¿no? Bueno, no es el espíritu animal solamente, es todo lo que signifique inversión autónoma, pero lo dejamos en cero, lo dejamos en cero para que no nos genere problemas, porque si no el modelo se complica bastante. Entonces ahora sí pueden creerme con un poco más de certeza que cuando les digo que el modelo se complica, es porque ya lo he intentado, ¿no? Entonces créanme que ya se ha intentado. Entonces volvemos a la versión más sencilla del modelo. Si ven, aquí sale ya el G2 otra vez, aún así no es tan pequeño, ¿no? Pero bueno, de todas formas ahí está G2. Extraemos las soluciones que nos interesan, G2 y P. Y aquí está el grupo de ecuaciones adicionales que permiten agregar la dinámica. Pues miren, justamente, ¿no? Aquí está la ecuación de cómo cambia la K, que es la distribución de los capitales entre el norte y el sur, la tasa de ganancia neta, aquí está la tasa de interés, no se olviden que tau es la tasa de interés, la variable clave de este modelo. Aquí está la función de inversión, aquí está la acumulación de la deuda del sur, y aquí está la razón deuda del sur, capital del sur, cómo se mueve. ¿Sí? Entonces estas ecuaciones se agregan al modelo y ahora se puede resolver nuevamente el modelo, pero ya es una solución más de largo plazo, ¿no? ¿Cómo una solución más de largo plazo? ¿Qué era lo que hacíamos aquí? Recuerden que les había mencionado en la clase pasada que si combinamos las ecuaciones que teníamos, la 1 y la 18, con estas otras ecuaciones nuevas, ¿sí? Se podía llegar a un sistema de dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Dos ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial en la variable K minúscula, ¿no? En la variable K minúscula, que era K1 sobre K2, y otra ecuación diferencial en términos de F, que es K2, perdón, de 2 sobre K2. Entonces nunca olviden la intuición, más que la ecuación diferencial, que ya es un poco larga, no se olviden de la intuición. K me dice cómo se distribuye el capital entre regiones. F me dice cuál es el nivel de deuda del sur con respecto a
su propio capital. Entonces, para ambas ecuaciones, para ambas variables, tenemos dos ecuaciones diferenciales que ya las estudiamos un poco en la clase pasada, y en donde notábamos especialmente la intervención de la tasa de interés. ¿Sí? Notábamos la intervención de la tasa de interés. ¿Cómo sacar estas ecuaciones diferenciales? Nacen de volver a resolver el modelo, pero ahora con las ecuaciones adicionales del comportamiento dinámico, o sea, de cambio en el tiempo de estas variables, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que dice el R sol, o sea, la solución de largo plazo, ¿sí? Eh, y al resolver, uno les puede poner a K1, a K' y a F' como variables que se deben despejar. Y cuando uno hace eso, ahí sale justamente la solución de cada una de estas. Sí, aquí está K'. A ver, no estoy seguro, esta es la última versión, así que le voy a volver a correr. ¿Listo? Sí, creo que es entonces la última versión. Entonces aquí está K', y acá abajo está F'. Está con un cuadrado. Veamos, saquemos las ecuaciones. Ujú. Y, pues, como pueden ver, son ecuaciones grandes, ¿no? O sea, ya no es algo tan... Y aún así, estas ecuaciones son relativamente manejables, ¿no? Ya, sí son estas, sino que aquí ya está, en la lámina yo ya le hice un arreglo adicional a mano, sí, porque obviamente en matemática ya te da la solución, pero no te la arregla como tú quieres, ¿no? De aquí, por ejemplo, esta suma se puede multiplicar este término por sigma 1, o sea, dejar una sola fracción. Aquí, en cambio, como pueden ver, está un f al cuadrado, pero hay como sacar un factor común. O sea, está la ecuación reorganizada, pero son estas. Sí, estas son. ¿Ya? Entonces aquí le reorganicé un poco a mano, pero digamos que me basé en las soluciones que me arroja Wolfram, matemática. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Lo mismo, ¿no? Llegamos a un sistema de ecuaciones diferenciales que viene del modelo súper grande de relaciones norte-sur, ¿sí? Y luego venía esa discusión de, bueno, ¿cómo vemos cuando el modelo es estable o inestable? Y teníamos esta solución de, bueno, esta relación de aquí, que decíamos que hay estabilidad cuando la tasa de interés era menor a una tasa de interés estrella. Tasa de interés estrella que es igual a toda esta expresión. ¿Sí? La demostración de esto yo les había mencionado en la clase pasada, que no la vamos ni a estudiar muy a detalle, pero está en el artículo. ¿Sí? O sea, en el artículo, si ustedes quisieran ya meterse más en el detalle matemático, ahí se explica el por qué la tasa de interés baja es la que genera estabilidad. Sí, eso está en esta sección. Ya les hablé de esto en la clase anterior, pero no está de más. Em, por aquí, ¿no? Entonces aquí, una vez que se ponen las ecuaciones, aquí está esto que hablamos un poco la clase pasada, ¿no? En donde uno analizaba las llamadas líneas nulas y construía un esquema en donde ve dónde se cruzaban las líneas nulas, ¿sí? Entonces, en todo este análisis, ahí se llega a esta relación en donde se dice o se demuestra, sí, se demuestra matemáticamente que cuando la tasa de interés es menor a la tasa estrella, hay estabilidad en el modelo, ¿ya? Entonces, eso es una demostración ya un poco más matemática, que no hace falta que ustedes entren en el detalle, más bien la intuición, ¿no? O sea, la intuición que si en el modelo hay una tasa de interés baja, entonces surge un equilibrio estable. O sea, las soluciones del modelo tienden todas a llegar a un punto de equilibrio, que es el punto en donde en este equilibrio, si este punto E, va a suceder que tanto K' como F' son cero. ¿Qué significa? Que ni la distribución del capital entre el norte y el sur, ni la deuda del sur crecen más, ni tampoco caen, se quedan ya constantes. ¿Sí? Por eso es que les llamamos punto de equilibrio, aunque sería más bien punto estacionario, ¿no? Lo más adecuado. En cambio, cuando la tasa de interés, eso es para la tasa de interés baja, ¿no? O sea, la tasa de interés baja surge un equilibrio estable, que es lo que me interesa que captemos. En cambio, cuando la tasa de interés es alta, lo que surge es un equilibrio inestable con una tendencia a que suban tanto el capital, bueno, perdón, tanto la F como la K. O sea, sube, o sea, F' va a estar, em, pongámoslo más bien así, la F va a estar siempre creciendo
y la K va a estar siempre creciendo en el largo plazo. Es decir, la deuda del sur, recuerden que F es la deuda del sur, ¿no? La deuda del sur va a estar creciendo de forma permanente y al mismo tiempo el norte va a estar acumulando y acumulando capital más que el sur, ¿sí? Entonces ahí surge una cuestión de desarrollo desigual. Un norte, un capitalismo en el norte que acumula mucho más capital que en el sur y aparte el sur cada vez más en, ¿sí? Entonces, este análisis está hecho igualmente en Wolfram, aquí en matemática. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Bueno, primeramente se sacan las líneas nulas. Las líneas nulas se hacen cuando ustedes cogen las ecuaciones diferenciales y les hacen 0 a k', por ejemplo. Aquí pueden ver que se hace 0 a k', ¿sí? Y luego se resuelve. Bueno, lo demás ya es sacar las derivadas. ¿Se acuerdan, no? Hablamos de que hay que analizar la derivada, la segunda derivada, o sea, analizar la función, analizar el comportamiento de la función, ¿sí? Incluso ahí está la gráfica de la función. Y lo mismo se hace con la otra, ¿no? Entonces luego sacamos la otra línea nula cuando f' es 0. Sacamos después, bueno, resolvemos la ecuación em, para hacer despejar en f. Y bueno, se saca la primera derivada y bueno, se trata de hacer el análisis de la función, ¿no? Incluso aquí ustedes pueden ver que se trató de encontrar cuál es el punto mínimo, porque si se acuerdan, bueno, eso no está aquí, pero estaba en el artículo, las líneas nulas de este artículo, sobre todo una de las líneas nulas parecía tener un punto mínimo, ¿sí? Un punto mínimo, ¿ya? Pero bueno, esos son detalles técnicos que no nos interesan mucho. El caso es que al final aquí está justamente esta misma línea nula, que es la que está en el artículo. El análisis de las flechas, eso sí toca hacerlo uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo tiene que ir viendo cómo se comporta el modelo y todo eso, ¿ya? Pero bueno, son temas ya más avanzados que no me preocupa mucho que se sepan. O sea, mi interés es que se enteren que existen, ¿no? O sea, eso es para mí bastante, ¿no? ¿Y cómo se saca el equilibrio? Miren, el equilibrio se saca cuando ustedes hacen que las dos ecuaciones diferenciales tengan el K'0, el F'0 y luego despejan K y F. ¿Sí? Entonces, igual el programa tranquilamente les puede resolver esa cuestión. También había un equilibrio en 0,0 por si acaso. Pero este era obviamente un equilibrio que no nos interesaba porque sobre todo el norte nunca va a tener ese capital cero. Entonces, no, este es un equilibrio trivial, o sea, un equilibrio relevante en términos económicos. Pero el otro sí es el equilibrio que nos interesa. Estos dos valores que están aquí son los que conforman el equilibrio que está representado en el punto E. Este punto E nace de coger las dos ecuaciones diferenciales e igualarles a cero y después resolver para f y k. ¿Sí? Entonces eso también se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que recuerden? Más bien la idea, ¿no? De que uno podría usar Wolfram Matemática si tiene unas ecuaciones diferenciales ya un poco complejas y necesita resolverlas y a la vez necesita analizar las funciones para ver si el modelo es estable o inestable. ¿Sí? Entonces, es lo que a mí me interesa más bien que ustedes recuerden. ¿Sí? Y aquí ustedes incluso pueden ver que está justamente la tasa de interés estrella. Esta es la tasa de interés estrella, o sea, la tasa de interés debajo de la cual sabemos que hay estabilidad. Entonces, todos los resultados, yo al menos les puedo garantizar que están más que sustentados, pero ya con el apoyo de una computadora, ¿no? Porque esto ya hay modelos que es muy difícil hacerlos a mano y más que nada para evitar errores, ¿no? O sea, ya para tener algo completamente seguro. Y bueno, estas gráficas que están aquí, que serían con ya poner números para ver cómo se comportan las soluciones cuando cambia la tasa de interés, igualmente fueron obtenidas aquí en el Wolfram, ¿no? Entonces, ustedes tienen una función. Bueno, aquí hay un análisis de estabilidad más teórico, ese no me interesa, pero miren, aquí hay una función, ¿sí? Que se llama, bueno, son dos funciones, de hecho, tienen el stream plot. El stream plot es para dibujar las líneas nulas y contour plot, en cambio, es para dibujar las flechitas, para ver cómo se mueven las diferentes soluciones. Entonces, ustedes le pueden dar valores a las constantes del modelo, ¿sí? Por ejemplo, A, gamma 1, sigma 2, tau, que es la tasa de interés y la que nos interesa más, ¿sí? Y las participaciones de los trabajadores en el producto, les ponen ustedes numeritos y con estas funciones pueden generar la gráfica, ¿sí? Veamos, de hecho, si puedo, bueno, tengo que correr algunas cosas, ¿no? Un segundo nada más. ¿Dónde estaba la solución que sacamos de largo plazo? Esta ya la corrimos. Ya, entonces permítame solamente cargo unas
se demora, esto es rápido, solo estoy cargando, ¿no? Ahí ustedes donde ven input 55, output 55 es solamente para indicar que se está cargando algunos resultados nada más, ¿no? Vamos cargando la figura 1, ecuación 32. Bueno, esto no es tan importante. Bueno, voy cargando todo mejor. Ahí está la otra línea nula. Aquí está el equilibrio de largo plazo. Aquí está la tasa de interés estrella. Ya, esta estabilidad, eh, bueno, esto ya es más avanzado, ¿no? Esto es el análisis de la traza y el determinante de la matriz jacobiana del sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Esto ya es un poco más avanzado para quienes por ahí algún momento tengan la oportunidad de estudiar sistemas dinámicos, ¿sí? O puede analizar la matriz jacobiana, pero ese análisis igual está aquí mencionado en el artículo, ¿ya? Entonces, no es algo muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, esto es más, ya es como una demostración matemática adicional para verificar la estabilidad, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, lo que me interesa. Entonces, verán, voy a bajarle un poquito el zoom. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se genera esta figura, ¿no? Entonces, repito, no quiero entrar en los detalles del código, pero sí quiero que se vea el código completo en acción, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo surge la solución inestable, ¿sí? En donde recuerden que en el eje horizontal ustedes tienen a K minúscula, ¿sí? Y en el eje horizontal, vertical, perdón, tienen a F, ¿ya? Recuerden que F es deuda del sur sobre capital del sur, y en cambio K es igual capital del norte sobre capital del sur. Entonces, para una tasa de interés, por ejemplo, del 70%, que ya está exageradamente alta, sí, obviamente es demasiado alta, ¿qué es lo que vemos? Que para cualquier punto, sí, claro, al inicio puede ser que decae una de las variables, pero en el largo plazo crece. Sí, ustedes tienen, ahí se pueden guiar por las flechitas. Entonces tienen unas flechas que les van diciendo cómo se comporta la solución. Entonces al final crece. O si toman otro punto, digamos este de aquí, al inicio es bajo, ¿no? Pero perdón, que va creciendo, pasando el tiempo, va surgiendo, ¿no? La tendencia a que las variables crezcan, ¿no? Y así va pasando con prácticamente todos los puntos que van apareciendo, ¿no? Eso es para una tasa de interés alta, digámoslo así, ¿no? Déjenme ver si puedo bajar un poquito el zoom mejor lo voy a bajar. Ya, que no. Déjenme ver solo si le bajo un poquito el tamaño de la imagen nomás. Ya. Entonces, ese es el comportamiento con una tasa de interés del 70% que obviamente es muy alta, ¿no? Demasiado alta. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si le bajamos la tasa de interés? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la simulación con una tasa de interés de, pongámosle, a ver, creo que puede ser del 10%, 0,1. Veamos. Entonces, ¿cómo se comporta el modelo con una tasa de interés del 0,1? Entonces, la ventaja de este modelo, si se fijan, es que todo está ya automatizado, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver el comportamiento. No se ve muy bien, pero si se fijan, aquí están dos líneas nulas, la negra y la gris, que se cruzan en un punto y las soluciones se vuelven estables, porque vemos que las flechas están todas apuntando a ese punto de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos estabilidad para una tasa de interés baja, ¿ya? Incluso ustedes aquí pueden ajustar un poco si se ve la escala de la K no ayuda mucho, ¿no? Entonces uno puede cambiar la escala del K, por ejemplo, para que se vea mejor el resultado. Pongámosle 3. Entonces ya es un tema de programar, ¿no? O sea, en definitiva, el mensaje es, estos modelos se pueden resolver con programación, ¿ya? Pongamos de mejor K5. Estoy escogiendo la escala del eje horizontal nada más. Entonces, aquí está, miren. Ahí se puede ver más claro. Entonces aquí está el punto de corte, que sería el punto de equilibrio, ¿sí? Que se nace cuando se cruzan las dos líneas nulas. Recuerden que las líneas nulas son las que hacen o provocan que
tanto K como, o sea, en el equilibrio, recuerden que sucedía en el equilibrio, K minúscula, ¿no? Siempre es K minúscula. K' minúscula es igual a 0 y F' minúscula es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí recuerden que tienen a K, aquí tienen a F en los ejes. Y entonces, ¿qué vemos? Que para cualquier punto que tomemos, las soluciones, claro, a corto plazo se van a mover, pero terminan llegando todas al punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ese es el potencial que tienen estos modelos de ecuaciones diferenciales en economía. Sí, no solamente en el modelo norte-sur, hay muchos modelos en economía que usan ecuaciones diferenciales. Y la gran ventaja es que nos dan una idea de cómo se comporta la economía en el tiempo y nos ayudan a encontrar este tipo de comportamientos, de equilibrios, que en este caso es un equilibrio estable, ¿no? Pero con una tasa de interés baja. Entonces aquí ya tenemos una forma de ver que mientras una tasa de interés baja nos garantiza un equilibrio estable, la tasa de interés alta que teníamos antes, que bueno, estaba exagerada, ¿no? Del 70%, pero al final esa tasa de interés nos generaba en cambio una situación inestable, ¿no? Muy bien, entonces eso todo ya lo hemos visto, pero ahorita lo reforzamos y también pusimos ya el ejemplo del Wolfram Matemática, ¿no? En el artículo ustedes pueden encontrar un poco más detallado el comportamiento del modelo para diferentes tasas de interés. ¿Sí? Entonces, como para ir viendo hasta dónde la tasa de interés, dónde se tolera la tasa de interés. Entonces, miren cómo para diferentes valores de la tasa de interés, ¿sí? Ahora que lo pienso, tal vez esto debería estar en las láminas. Déjenme ver un segundo. Bueno, no es tan importante. Esto es más bien para solamente ver si no hace falta. Entonces, solamente para que vean, ¿no? Como la tasa de interés, a medida que crece, lo que sí va provocando es que se muevan las líneas nulas, ¿no? Se mueven las líneas nulas, pero siempre que sea una tasa de interés relativamente baja, va a haber equilibrio estable, ¿sí? Pero si es que ya la tasa de interés se vuelve muy alta, miren, aquí esto está aprobado, creo que con el mismo 0,7, ¿sí? Con tasa de interés de 0,7, se vuelve un equilibrio inestable. ¿Bien? Entonces eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Todo esto, repito, ya lo dijimos en el video anterior, pero ahorita lo reforzamos y, como quien dice, les he mostrado de dónde saqué los resultados. ¿Sí? O sea, los resultados vienen del Wolfram Matemática. ¿Ya? Entonces, si me permiten, voy a volver a poner como estaba. Estaba aquí en el eje horizontal, estaba 20 y teníamos una tasa de interés exagerada de 0,7. ¿Cómo saber desde qué nivel se vuelve inestable? Eso depende ya de la tasa de interés estrella, ¿no? ¿Sí? Entonces, no nos vamos a tener mucho en ese detalle. Aquí está bien, solo la intuición, ¿no? Tasa de interés alta, ya desaparece el punto de corte, el punto de equilibrio, y más bien tenemos una solución inestable. Muy bien, entonces vamos ahora sí avanzando a el siguiente punto, ¿no? Bueno, esto ya lo explicamos, esta es la explicación del resultado. Vamos al siguiente punto. Ya, entonces, quedémonos con esa idea de que la tasa de interés afecta la estabilidad del modelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta tercera y última parte, ¿sí? Es la inclusión ya de los ciclos, ¿sí? O sea, vamos a meterle a este modelo la pieza final, los ciclos de Goodwin, ¿sí? Entonces, este modelo norte-sur de deuda y distribución lo vamos a completar agregando unas ecuaciones adicionales que justamente se asocian o generan los ciclos distributivos al estilo del modelo de lucha de clases de Richard Goodwin, ¿ya? El modelo presa-depredador. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta eso. Tenemos dos regiones, ¿no? El norte y el sur. Pensemos, dibujemos solamente, por ejemplo, a América, ¿ya? Pensemos un momento en América. Bueno, no fui justo con Centroamérica, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí está América, supongamos. Aquí está el norte y abajo está el sur. Tanto dentro del norte como dentro del sur hay luchas entre clases sociales, ¿sí? Porque tanto el norte como el sur son capitalistas. Entonces, el argumento de lo que vamos a hacer ahora es que tanto en el norte como en el sur, los trabajadores de cada región van a entrar en la disputa por su salario real, ¿sí? O sea, en el norte hay trabajadores que van a estar en conflicto con los capitalistas del norte por tener el salario real y en el sur también va a haber capitalistas que van a tener conflicto por su salario real a sí mismo, ¿no? Entonces, esos dos están ahí en disputa, ¿ya? Entonces, en cada región vamos a tener lucha de clases, pero
con el elemento adicional de que el sur está mandando recursos al norte por la tasa de interés tau. Entonces tomen en cuenta ese detalle. O sea, aquí tanto en el norte como en el sur se están peleando capitalistas y trabajadores. O sea, que hay una disputa capital-trabajo. Y en el sur también, capital-trabajo. Entonces, los capitalistas y trabajadores en el norte están peleándose para ver quién le toca más en el norte. Y en el sur también están disputando capitalistas y trabajadores del sur para ver a quién le toca más. Pero a la vez el sur está mandando tasa de interés al norte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros incluir eso? Lo hacemos a través de la inclusión de una curva salarial al estilo de una curva de Phillips que vincula el salario real con la tasa de empleo. ¿Ya? Esto es idéntico a Goodwin, ¿sí? Entonces, idéntico a Goodwin. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos que el salario real o la tasa de crecimiento del salario real, recuerden no olvidar nunca, B1' es la derivada en el tiempo, ¿no? BI', perdón, es la derivada de BI en el tiempo, ¿ya? Les había dicho que podíamos usar punto, pero he preferido usar prima por efectos de notación nada más, ¿no? Porque el punto no se ve, no me quedaba muy bien. Entonces, eh, esta es la derivada en el tiempo y en cambio recuerden que BI' sobre BI es una aproximación a la tasa de crecimiento o a la tasa de variación, si quieren llamarlo. No necesariamente crecimiento, tasa de variación. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? La tasa de variación del salario real en la región I, que puede ser norte o sur, ¿sí? ¿De qué va a depender? Una constante ρ0 y una constante ρ1, bueno, ρLI y una ecuación y una ρLI también, perdón, ρ0i y ρLI. Son dos constantes nada más, pero apareciendo también el término ley, ¿ya? Entonces, lo importante, salario real está vinculado con la tasa de empleo, ¿sí? Estas dos solo son constantes. Pero esto es lo importante. Salario real, la tasa de variación del salario real, depende de la tasa de empleo y depende de forma positiva. O sea, mientras más alta sea la tasa de empleo, ¿sí? Mientras más alta sea la tasa de empleo, los trabajadores vamos a asumir que tienen más poder de negociación y eso lleva a que suba el salario real. Y obviamente al revés, ¿no? Si es que baja la tasa de empleo, hay la tendencia a que el salario real crezca menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se mueven con el mismo sentido por este signo más. Y repito, no, estos términos de aquí son la letra griega rho, solamente representan constantes. ¿Ya? De hecho, ρ0i es una constante que representa la tendencia del salario real a estabilizarse. Si quieren, se podría interpretar incluso en términos de relaciones de poder de negociación. ρ0i podríamos verle como el poder de los capitalistas para bajar el salario real. Entonces, que está con un menos, ¿no? Entonces, como quien dice, este es el término que le va a empujar a la baja, a estabilizar, ¿no? Este término. Entonces, es como quien dice el que representa al poder de los capitalistas de empujar el salario real a la baja, ¿ya? En cambio, el ROLI representa la tendencia del salario real a crecer a causa de una mayor tasa de empleo. Ese, si quieren, podría representar el poder de negociación de los trabajadores. Entonces, en cambio, los trabajadores tienen un poder de negociación que se representa con un término que más bien empuja hacia arriba. Entonces, si quieren, aquí estaría la disputa distributiva. Capitalistas que empujan hacia abajo el salario real, por eso está el menos, y trabajadores que empujan hacia arriba el salario real y por eso están más. ¿Ya? Entonces, obviamente que se podría pensar en ecuaciones más sofisticadas, pero vamos a usar esta ecuación porque es la ecuación que usa tal cual Goodwin, ¿sí? O sea, esta es la misma ecuación que usa Goodwin para la curva del salario real, pero nosotros tenemos dos curvas. Una curva de Phillips de salario real para el norte y otra curva de Phillips de salario real para el sur, ¿sí? Entonces tenemos dos. Y bueno, de paso, ¿no? La interpretación de estos términos es bastante clara, ¿no? Mientras más bajo sea ρ0i o más alto sea ρLI, puede interpretarse que los trabajadores tienen mayor poder de negociación que les permite exigir mayor crecimiento del salario real para una determinada tasa de empleo, ¿ya? Pero bueno, esos son factores, son elementos secundarios, ¿no? Lo que me interesa ahorita es, estas son dos constantes que representan en las relaciones en el poder de negociación y si hay un mayor empleo, hay la tendencia a subir el salario real, ¿ya? ¿Qué impacto puede tener esto en el modelo? Recuerden que en nuestro modelo teníamos la variable omega i.
Omega I es la participación de los trabajadores en el producto. WI-LI sobre PI-QI. ¿Ya? Entonces, si los trabajadores, sí, están empleados en mayor proporción, sube la tasa de empleo y ellos son más, se pueden organizar, pueden exigir un salario más alto. De paso, aquí entra en juego el rol del ejército de reserva, ¿no? Entonces, si hay más empleo y los trabajadores tienen más poder y pueden exigir un salario más alto, va a haber la tendencia a que también suba la participación que tienen los trabajadores respecto al producto. ¿Sí? Porque si sube el salario real, recuerden que parte del salario real era W sobre P, esto puede subir y eso puede enfrentar o provocar, perdón, que suba lo que los trabajadores se llevan de todo el PIB. ¿Sí? Entonces, hay una relación directa o podemos esperar una relación directa entre empleo, ¿sí? El impacto del empleo en la participación de los trabajadores en el producto. Y a la vez recuerden que esta omega aparece dentro de las ecuaciones diferenciales del modelo. ¿Cuáles ecuaciones diferenciales? Permítanme solamente borro todo esto. ¿Cuáles ecuaciones diferenciales? Estas de aquí. Entonces, las ecuaciones diferenciales de K y F, las que nos servían inicialmente para estudiar el comportamiento de la deuda y de la distribución de capital. Ahí ustedes, si se fijan, está el omega 1 y el omega 2. Entonces, las curvas de Phillips van a afectar justamente en omega 1 y omega 2. Y ahí empezamos a meter el comportamiento cíclico. ¿Sí? Entonces, es lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es incluir las curvas de Phillips en el norte y en el sur. Y bueno, también se pueden incluir otras ecuaciones auxiliares. Por ejemplo, podemos incluir ecuaciones adicionales que están vinculadas al crecimiento de la productividad y la oferta laboral. Esto es igual, tal cual Goodwin. O sea, si quieren, por ejemplo, aquí no, asumimos que la productividad, sí, esta recuerden que es la productividad crece a una tasa alfa i. Esto es tal como en Goodwin. ¿Ya? En el norte puede tener una alfa 1, en el sur puede haber un alfa 2, y hasta se podría asumir que alfa 1 es mayor a alfa 2, o sea que la productividad en el norte crece con más fuerza que la productividad en el sur. Si quisiéramos, no es clave para el modelo, pero se podría. Y también vamos a asumir que la oferta laboral, esta de aquí de cambio es la oferta laboral, o sea, más o menos laboral, es más o menos como tener la población económicamente activa, ¿no? La población económicamente activa, en cambio, va a crecer a una tasa beta. Ya, por ejemplo, ¿no? Si alfa es 0.05, ¿sí? Si alfa es 0.05, diríamos que la productividad crece al 5%. En cambio, si beta es 0.01, diríamos que la oferta laboral crece al 1%. ¿Ya? O sea, la oferta de trabajadores o la población económicamente activa, si quiere. ¿Ya? Entonces, estos son auxiliares, ¿ya? Estos no son muy importantes. Pero es para tratar de meter lo que más podamos de los elementos del modelo de Goodwin al modelo norte-sur. ¿Sí? Bien, noten que aquí no hay mucha simetría, o sea, es la misma ecuación, lo que puede tal vez cambiar son los parámetros, las constantes, pero es la misma ecuación para el norte y para el sur, ¿sí? O sea, estamos diciendo que hay la misma lucha por el salario real en el norte y en el sur, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros incluimos eso, nuestro modelo se complejiza, ¿ya? Nuestro modelo se complejiza y resulta ser que si incluimos esas ecuaciones y ya reacomodamos todo, al final, ya nos queda el modelo completo norte-sur de deuda y distribución, pero se construye a partir de un sistema dinámico de 6 ecuaciones diferenciales. Ya, esta es la parte compleja. O sea, inicialmente teníamos 2 ecuaciones diferenciales, que son estas que están aquí. Estas ya las conocemos. K' y F' venían del análisis de la deuda y la distribución de capital. Incluso sabemos que esta estabilidad del modelo depende de la tasa de interés. ¿Qué sucede ahora? Que a más de estas dos ecuaciones, nos van a aparecer 4 ecuaciones adicionales. ¿Por qué 4? Van a aparecer 4 ecuaciones adicionales porque es como decir que tenemos un Goodwin del norte, ¿sí? Estas dos ecuaciones de aquí serían como decir que este es el Goodwin o los ciclos Goodwin en el norte, y tenemos otras dos ecuaciones que representan los ciclos de Goodwin del sur. ¿Sí? Recuerden que el modelo de Goodwin era un modelo que al final arrojaba dos ecuaciones diferenciales
en donde se mueve el salario, la participación de los trabajadores y la tasa de empleo, ¿sí? Ese era el modelo de Goodwin original. Por eso es que lo vimos al inicio de este curso, ¿no? Entonces, al inicio, los primeros videos de los modelos de crisis, el primer modelo que estudiamos súper a detalle fue el modelo de Goodwin. Entonces, ustedes saben que el modelo de Goodwin tiene dos ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos dos ecuaciones diferenciales en el sur para ver cómo se mueve la tasa de empleo y la participación de los trabajadores sureños, y otras dos ecuaciones diferenciales, en cambio, para ver cómo se comporta la tasa de participación de los trabajadores y el empleo en el norte. Y no son iguales, ¿sí? No son iguales, cada ecuación ya tiene su propia lógica y estructura. Y además, pueden notar que en estas ecuaciones aparecen otra vez K y también va a aparecer por algún lado la F. Entonces, es una mezcla bastante fuerte, ¿no? Entonces, tenemos esto de aquí, si quieren, puede ser perdón, vamos a ver con otro color incluso. Esto se podría decir que es DAT del 89, ¿no? 9 dije, disculpen. Entonces, esa sería un poco la estructura ya final del modelo. ¿Ya? Entonces, tienen las ecuaciones que son bien parecidas a las del modelo de DAT, de deuda externa del sur y distribución de capital. Pero además ponemos unas ecuaciones del modelo de Goodwin del sur y otras ecuaciones del modelo de Goodwin del norte, ¿ya? Este modelo se puede analizar, se le puede incluso analizar, ver los equilibrios, pero ya es un problema matemático todavía más complejo, ¿no? Si la versión simplificada, solo estas dos, ya requirió un esfuerzo matemático un poquito amplio, no muy difícil tampoco, ¿no? Pero sí fue un poco retador. Analizar seis ecuaciones diferenciales y ver el equilibrio en términos teóricos es mucho más complicado. Sí, de hecho, no les voy a mentir, al menos hasta la fecha en la que grabo este video, todavía no saco la solución del modelo ya en términos simbólicos, o sea, es decir, este es el equilibrio y demostrar si es estable. Ya, eso lo haré luego. Pero no es muy claro, no es muy importante eso para nuestro curso porque aquí ya nos vamos a basar más que nada en simulaciones numéricas. O sea, le vamos a poner números al modelo y que sea el Wolfram Matemática el que nos diga lo que pasa, ¿sí? Entonces, esa es entonces la idea. No me interesa, repito, que se sepan las ecuaciones, pero que sí reconozcan un poco las variables y más que nada guarden la idea que es posible combinar el modelo de Goodwin con comportamientos de deuda externa y decir que hay un modelo de Goodwin para el norte y un modelo de Goodwin para el sur, pero ambos modelos de Goodwin van a estar afectados por la deuda y la distribución del capital e incluso por la tasa de interés, porque si se fijan, la tasa de interés aparece en todas las ecuaciones, o bueno, casi en todas, ¿sí? A ver, aquí y acá. Entonces, fíjense dónde aparece la tasa de interés. La tasa de interés está apareciendo, a ver, con rojo. La tasa de interés va a afectar a la tasa de empleo del norte. La tasa de interés va a afectar a la tasa de empleo del sur. Y si bien es cierto aquí, en las participaciones de los trabajadores no aparece la tasa de interés, sin embargo está el empleo. Si bien aquí está el empleo del norte, va a afectar a la participación en el norte de los trabajadores. Y la tasa de empleo del sur afecta a los trabajadores del sur. Y es más, la tasa de participación de los trabajadores del norte afecta a la participación de los trabajadores en el sur, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que en definitiva, la tasa de interés afecta a todo el modelo, ¿sí? Entonces, la tasa de interés se vuelve una variable que entra en todo el modelo, sea de forma directa o sea a través de su efecto intermedio con otras variables. Sí, entonces eso también hay que notar, ¿no? La tasa de interés se vuelve una variable aún más importante. Entonces, ¿cómo llegamos a este sistema de ecuaciones diferenciales? Bueno, ya se han de imaginar, le dejamos el trabajo obviamente al Wolfram Matemática, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, las ecuaciones que les decía hace unos minutos. Aquí está la curva de Phillips del norte del salario real. Aquí está la curva de Phillips del salario real del sur. Aquí están las crecimiento de productividad del norte y del sur, crecimiento de la oferta laboral del norte y del sur. Y lo que sigue es hacer despejes. O sea, sacar ecuaciones, derivadas, despejar, o sea, ya el resto ya es un poco más manipulación matemática, ¿no?
Entonces uno moviendo ahí las ecuaciones y obviamente ayudándose con la matemática, porque son ecuaciones grandes, ¿no? Uno termina encontrando las ecuaciones diferenciales del empleo en el norte, el empleo en el sur, y las ecuaciones diferenciales de la participación de los trabajadores en el norte y en el sur. ¿Ya? Entonces, al final llegamos a las 6 ecuaciones diferenciales, que son las que ustedes ven aquí. Entonces, para que sepan que obviamente esto no se hizo a mano, ¿no? Y noten que es un modelo simplificado. Si nosotros hiciéramos este ejercicio con el modelo completo, eh, bueno, ahorita estoy con una mejor computadora, pero la computadora con la que estaba trabajando antes no me permitía sacar las soluciones. Se quedaba pensando, o sea, ya se volvía algo muy complicado. ¿Sí? Tan complicado que ya no era viable para la computadora sacar una solución eh, mostrando las ecuaciones, ¿no? Nosotros queremos las ecuaciones en la medida en que nos puedan servir algún futuro, no ahorita, ¿no? Pero en el futuro, para saber cómo se comporta teóricamente el equilibrio, ¿ya? Pero bueno, eso ya no lo vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que más bien quiero? Entonces ya, vieron que salen estas ecuaciones del Wolfram Matemática y lo que uno después hace es, bueno, apliquemos, bueno, aquí estaba intentando encontrar el equilibrio, verán, aquí está, y como pueden ver ya la cosa se puso, aparecen ya unas raíces y cosas, ya se puso un poco más complejo, ¿no? Entonces, esto ya es para mí a futuro tratar de resolver teóricamente. Pero más bien, uno tiene una tarea más fácil, empezar a ponerle números. O sea, uno le puede empezar a poner números, ¿sí? A todas las constantes del modelo. ¿Cuáles son las constantes? Las constantes son todos los términos para los cuales no hay derivadas y son las variables exógenas, ¿no? Sobre todo la tasa de interés. Pues uno le puede poner valores a las constantes del modelo y dejar que la computadora empiece a simular. ¿Sí? Esas son las simulaciones numéricas. Uno le pone numeritos a las constantes y empieza a ver cómo se comporta el modelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace justamente aquí en el Wolfram Matemática, fíjense. Dice, bueno, va a ser una simplificación, entonces le pongo números a todas las constantes del modelo. Ustedes saben que la más importante es la tasa de interés. Entonces, si ven ahí están escogidos números, que más que nada son números que permiten encontrar soluciones estables. ¿Ya? Aquí sí me demoré porque hay que tantear, ¿no? O sea, esta es la parte compleja. Uno tiene que empezar a tantear qué numerito es más, qué numerito es menos, pero lo bueno es que uno no tantea en la nada. Nosotros ya sabíamos por lo del análisis teórico de la deuda y el capital, sabíamos qué valores más o menos ya nos daba estables. O sea, ya sé que no voy a poner aquí una tasa de interés muy alta, porque si pongo una tasa de interés muy alta, como que el modelo se podría desestabilizar. Entonces, con valores relativamente ya conocidos al inicio y nuevos valores, por ejemplo, aquí pueden ver que se está asumiendo que, por ejemplo, no tanto la productividad como la oferta laboral, todas crecen al 6,5%. Eso se está asumiendo. Asumimos que tanto en el norte como en el sur, el RO 0,1 y RO 0,2 es 0,2. Esa es la tendencia a la baja del salario real. Y en cambio, el impacto del empleo es 0,8, tanto en el norte como en el sur. O sea, miren, no estamos poniéndole ninguna diferencia ni al norte ni al sur. ¿Sí? Eso también es un detallecito a tener en cuenta. Ni al norte ni al sur le ponemos ninguna diferencia. Vamos a asumir que son idénticos. Lo único que cambia es que obviamente el norte le presta al sur deuda, le da deuda al sur para que el sur compre máquinas, pero de ahí son idénticos. Entonces, si nosotros cargamos estos valores, ¿ah? Nos queda, este es el mismo modelo, pero es un modelo ya solo con números. Pues miren, cuando uno le pone los números, ya el modelo se transforma ahí sí en una ecuación, en un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Cuáles son las 6 ecuaciones? Las que tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y las 6 incógnitas son eh, K, o sea, ya saben, distribución de capital entre el norte y el sur. F, que ustedes ya saben que es la deuda del sur sobre el capital del sur, pero nos aparecen las ecuaciones, las variables del modelo de Goodwin. Participación de los trabajadores del norte en el PIB, participación de los trabajadores del sur también en su PIB, y aparte las tasas de empleo. L1, que es L1 sobre N1, y L2, que es igual a L2 sobre N2. Entonces nos aparecen ahora estas 6 variables y las 6 ecuaciones, y el resto son números. ¿Sí? Y el resto son números. Entonces ya se puede resolver
Claro que hay que decirle al Wolfram Matemática para que ya resuelva que también hay que darle valores iniciales a estas variables, ¿no? Sí, porque como ustedes recuerden, ¿no? Lo que hacíamos con los dibujitos de hace unos minutos para ver lo estable o inestable del modelo. Hay que escoger un punto, ¿no? Por ejemplo, para no hablar tan en abstracto. Volvamos un momento a este esquema. Entonces, si se fijan, yo para ver la solución tomaba un punto y luego del punto veía por dónde se mueve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahorita el Wolfram Matemática? Es algo parecido. Yo le digo al Wolfram dónde empieza, un punto inicial, y lo que Wolfram Matemática va a hacer es, con los valores de las constantes, va a simular esta trayectoria, ¿sí? Va a simular esta trayectoria para ver el comportamiento, pero solo de una solución. No vamos a tener todo este mapa, porque obviamente para tener este mapa deberíamos tener todas las soluciones, pero por el momento no tengo eso porque ya el modelo es muy complejo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se le da unos valores razonables al modelo? Cuando se le da unos valores razonables al modelo, como los que están aquí, y le perdimos ya a Wolfram que resuelva, Wolfram Matemática tiene un comando súper poderoso para esto que es el ndsolve, ¿sí? El ndsolve. Entonces ustedes ponen las ecuaciones diferenciales, dicen cuáles son los valores iniciales de las variables, o sea, como ese punto inicial, ¿no? Aquí es como que yo le estuviera diciendo, es el punto inicial, y le dicen cuáles son las variables, y luego le dicen, bueno, para cuánto periodo de tiempo quieren que haga la simulación el programa. Entonces el programa se encarga de hacer las simulaciones. Por ejemplo, aquí yo le pedí que haga un punto inicial con estos valores. Como notan, este sería un sistema de 6 ecuaciones, por tanto, estaríamos hablando que estamos en una suerte de un espacio de 6 dimensiones, que obviamente no se puede dibujar, ¿no? Si solo tengo dos variables, serían 2 dimensiones. Y en 2 dimensiones estaríamos como en este gráfico. Serían 2 dimensiones, ¿no? 2 dimensiones. Pero como aquí más bien tengo 6 variables, tengo 6 dimensiones. Ya no puedo hacer el gráfico de todas las variables contra todas. Pero lo que sí puedes ver es la trayectoria en el tiempo o hacer comparación por parejas, ¿sí? Incluso puedo hacer comparación de a tres, pero bueno, no nos ayuda mucho. Entonces, esa es la idea. Pues, por ejemplo, a mí no me interesa que ustedes se sepan las ecuaciones, eso ni yo me sé. Pero, por ejemplo, acordarse que hay este comando, el ndsolve. Nadie quita, bueno, de hecho yo tengo la esperanza, aunque no sé, de que tal vez alguno de ustedes quiera construir su propio modelo en el futuro. Entonces, si quieren construir su propio modelo, ya saben que existen estos comandos, ya saben que existe este software y pueden intentar resolviéndolo así, ¿no? De hecho, ustedes, por ejemplo, lo ideal sería que en un futuro traten de estudiar, por ejemplo, el mismo modelo de Goodwin, ¿sí? Con Wolfram Matemática. No es difícil, ¿no? No es difícil. De hecho, tal vez con el futuro yo pueda grabar una sesión extra, pero eso veamos cómo nos va con los tiempos, ¿no? Tal vez yo grabe una sesión extra explicando desde cero cómo programar el modelo de Goodwin, que es bien sencillo, ¿no? Aquí en el Wolfram. Pero bueno, por el momento tenemos esto, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos estas simulaciones, ¿sí? Yo le pedí que haga 1000 para un periodo en el tiempo de 1000 para ver si es estable, ¿sí? No es una garantía total, ¿no? O sea, puede ser que en el 2000 se desestabilice, pero yo ya hice varias pruebas con varios periodos de tiempo y realmente parece que sí es estable. Entonces, ¿qué es lo interesante? Aquí la cosa es donde empieza a ponerse interesante, colegas. Entonces, cuando uno grafica las soluciones de este modelo con unos valores, digamos, coherentes, empieza a ver que de las simulaciones numéricas de estas ecuaciones diferenciales se puede encontrar una posible existencia de algo que se llama ciclos límite estables. ¿Qué son los ciclos límite estables? O sea, a medida que pasa el tiempo, una solución empieza a quedarse atrapada en un ciclo. Al inicio como que se mueve, ¿no? Se va moviéndose así, va moviéndose, pero de repente se queda atrapada en un ciclo y ya se queda ahí, ¿sí? O sea, eso es algo bien interesante, que el modelo empieza a generar ciclos estables en todas las variables. Claro, cuando escogen los valores adecuados, ¿no? Porque a veces uno puede escoger unos valores inadecuados y el modelo se vuelve inestable. Pero buscando los valores adecuados, se puede encontrar que hay un comportamiento de ciclos a largo plazo, ¿ya? Entonces es la idea del ciclo límite. O sea, a medida que pasa el tiempo, la solución de repente se queda entrampada en un ciclo
en el límite cuando el tiempo tiende a infinito, digamos, pero no es tan infinito, ya con un tiempo muy grande ya llegan a ese comportamiento, ¿sí? Entonces, la cuestión es que el modelo NCDD puede generar ciclos distributivos estables, es lo más importante. O sea, se puede generar justamente los ciclos al estilo del modelo de Goodwin, tanto para el norte como para el sur, ¿sí? Entonces, surgen los ciclos de Goodwin en el norte y en el sur, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, esto lo saqué todo, todos son resultados del Wolfram Matemática, ¿no? O sea, aquí está el Wolfram. Entonces, aquí ustedes le pueden pedir, aquí se usa la función parametric plot, ¿ya? Pues ahí ustedes pueden ver que estamos comparando qué cosa. Este es un gráfico, ¿sí? Este es un gráfico. Eh, Parametric plot permite comparar dos variables, ¿sí? O sea, esto es para hacer una comparación por parejas entre dos variables, tomando las soluciones de las ecuaciones diferenciales anteriores, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo, este es exactamente el modelo de Goodwin. O sea, aquí está la tasa de participación de los trabajadores, y aquí está la tasa de empleo. O sea, es Goodwin. En definitiva, es Goodwin. Pero ahora tengo dos ciclos, ¿sí? Tengo dos ciclos. Y noten que ambos ciclos empiezan desde el mismo punto inicial, ¿sí? Que ese punto que estoy señalando es el punto inicial. Entonces, el ciclo, a ver, déjenme ver, el ciclo del norte es el que está en negro. Es el ciclo del norte. O sea, este es el ciclo del modelo de Goodwin del norte. Y el que está en gris es el ciclo del modelo de Goodwin del sur. Ambos parten del mismo punto inicial, ¿sí? Porque hemos dicho que vamos a asumir que son idénticos el norte y el sur. Pero la dependencia que tiene el sur con respecto al norte y, bueno, todo lo que hemos puesto en las ecuaciones anteriores hace que los ciclos sean distintos, ¿sí? O sea, no es que son idénticos los ciclos. Eso ya de por sí es interesante. O sea, el norte y el sur tienen ciclos distintos, ¿ya? Tienen ciclos distintos, pese a que tienen igual productividad, igual crecimiento de productividad, igual crecimiento de la oferta laboral, tienen la misma curva de Phillips, porque a todos los términos de la curva de Phillips le pusimos los mismos valores, tienen el mismo punto inicial, tienen todo idéntico. Pero esa diferencia, esa dependencia del sur con respecto al norte por la deuda y todo, hace que surjan los ciclos de forma diferenciada. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer con este comando parametric plot y con otros comandos, solo plot, uno puede dibujar el comportamiento de diferentes variables. Por ejemplo, aquí pueden ver el comportamiento de la participación de los trabajadores en el norte y en el sur versus el tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Ciclos estables, ¿no? O pueden ver el comportamiento de la deuda. Resulta ser que ahora la deuda genera también ciclos estables, ¿sí? Ciclos estables. Y bueno, surgen otros comportamientos bien peculiares cuando, por ejemplo, compara omega 1 con omega 2, ¿no? O sea, veamos qué sale aquí. Surgen ciclos, o sea, en definitiva surgen ciclos estables, ¿ya? Entonces, aquí están los ciclos estables. Y bueno, aquí están los valores que yo tomé para replicar los ciclos, ¿no? O sea, de tal forma que cualquiera puede volver a crear, si es que quiere, en el Wolfram o en cualquier software, no necesariamente en el Wolfram mismo, el Wolfram Matemática. ¿Ya? De hecho, sí, hemos de hacer algún video para ver si es que yo les enseño a hacer desde cero el modelo de Goodwin, pero vuelta ya en programa. Sí. O sea, probablemente esté en nuestras listas de videos a futuro. Ese sí puede ser más bien como ejercicio práctico, ¿no? Para que ustedes aprendan a hacer su primer modelo en simulación por computador. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Entonces, tenemos este comportamiento cíclico en todas las variables, si ven tasa de empleo en el norte, tasa de empleo en el sur, participación salarial en el norte y en el sur, composición regional del capital, o sea, la distribución del capital entre el norte y el sur, y también la deuda externa del sur. ¿Sí? Entonces, ciclos, comportamiento cíclico. Para una tasa de interés baja, ¿sí? Tomarán en cuenta eso, la tasa de interés aquí fue de 0,005, o sea, 5%, que es una tasa baja que nos garantizaba resultados estables. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, se ve bien, interesante, pero no es realmente lo más interesante. Ahora vamos a analizar qué pasa con estos dos ciclos cuando sube la tasa de interés. Entonces, además de generar ciclos estable límite, las simulaciones de este modelo de norte-sur de deuda y distribución
muestran que la tasa de interés tiene un impacto súper importante en los ciclos. Eso es lo más interesante de este modelo. Ahora podemos ver si la tasa de interés afecta o no afecta a la lucha de clases en el norte y en el sur, ¿sí? Entonces, esto es lo más tenaz. O sea, imagínense, recuerdan de nuevo nuestro esquemita, ¿no? Teníamos aquí el norte y el sur. Ya, disculpen que solo piensen en América, pues para no dibujar todo el mapa mundi. Entonces, recuerden, los capitalistas y los trabajadores están peleando en sus propias regiones y por tanto encontramos ciclos en el norte de Goodwin o parecidos a Goodwin y también tenemos ciclos en el sur de Goodwin, ¿no? O bien parecidos a Goodwin. Pero tenemos ese detallecito que el sur le está pagando al norte una tasa de interés, tau. Entonces, ¿qué es de esperar? Ya, primero veamos qué es de esperar. Entonces, si nosotros partimos de una situación de ciclos estables, como la que vimos, ¿no? Hay dos ciclos estables, con una tasa de interés baja, lo que pude encontrar haciendo simulaciones numéricas, verán, esto es todavía numérico, ¿no? O sea, no es una demostración matemática. Tendría que hacer algo más riguroso si quisiera hacer matemáticamente, pero al menos con algunos números ya se empieza a ver que a medida que la tasa de interés crece, se incremente, surge un efecto diferenciado en las regiones, que es, o sea, uno, verán, el resultado es bien obvio, o sea, bueno, ya cuando uno lo lee es bien obvio. Pero al inicio uno no lo empata con Goodwin, o sea, uno solo se imagina Goodwin, el ciclo y ya. Pero miren esto, ¿qué sucede? Ya vamos a ver también el resultado en gráficos, pero primero la idea. ¿Qué pasa? Cuando sube la tasa de interés, los ciclos distributivos se vuelven cada vez más favorables para los trabajadores del norte, ¿sí? En cambio, al mismo tiempo, los ciclos se vuelven menos favorables para los trabajadores del sur. ¿Cuál es la idea? El sur, pues recuerden que los que pagan la tasa de interés en este modelo son los capitalistas del sur, ¿sí? Los capitalistas del sur le pagan tasa de interés a los capitalistas del norte. Entonces, los capitalistas del sur están perdiendo recursos, ¿sí? Los capitalistas del sur empiezan a perder recursos por el aumento de la tasa de interés, que es obvio, o sea, la tasa de interés hace que haya menos recursos en la economía del sur. Entonces, los capitalistas del sur pueden aumentar su explotación a los trabajadores del sur. ¿Sí? Entonces, como que los capitalistas del sur les explotaran más a los trabajadores del sur para extraer los recursos que luego permiten compensar la salida por la tasa de interés incrementada que se va al norte. Y en cambio, ¿qué pasa en el norte? Los capitalistas del norte, como reciben este flujo extra de recursos, no tienen mucha presión y por tanto les pueden explotar menos a sus trabajadores. Entonces, una lección bien jodida de este modelo. El modelo está sugiriendo que si hay una tasa de interés que el sur le paga al norte, entonces la lucha de clases del sur se vuelve más hostil y en cambio, la lucha de clases en el norte es más relajada, porque hay más recursos para todos, ¿sí? Entonces, justo eso se dice aquí, ¿no? Así se nota que mientras menos favorable es la condición laboral de los trabajadores del sur, por una mayor tasa de interés de la deuda externa. Bueno, ese es otro resultado, perdón. No, eso todavía no. Ya. Entonces, vamos a ver esto. Este es otro resultado, pero primero veamos esto en la gráfica. Entonces, ¿cómo se ve esto en términos gráficos? Vamos al Wolfram Matemática de nuevo. ¿Ya? Entonces, aquí está la simulación del modelo con una tasa de interés, arriba. Ya, estábamos haciendo esto con una tasa de interés del 5%, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede si le empezamos a subir la tasa de interés? ¿Ya? Entonces vamos a empezar a subir a la tasa de interés, ya no que sea 0,5, sino digamos que sea 10%. Entonces le corremos con la nueva tasa de interés, le sacamos las soluciones, vuelve a darnos unas soluciones un poco más, un poco diferentes y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, miren cómo primero los ciclos ya no son tan regulares, ¿no? O sea, sigue siendo ciclos, pero como que ahora se demora más hasta llegar al ciclo límite. El ciclo límite es el que se llega ya después de un montón de tiempo, ¿no? Se demora más, por eso es que ustedes pueden ver que hay una suerte de como que fuera un disco, ¿no? Que se va moviendo hasta llegar al ciclo límite. Y en el norte lo mismo. Pero pasó algo más importante que eso.
el ciclo del sur se empieza a mover para la izquierda y el ciclo del norte se empieza a mover para la derecha, ¿sí? Entonces, este ciclo gris estaba más a la derecha, pero se empezó a desplazar, y lo mismo con el ciclo negro, ¿ya? Como le movimos la tasa de interés un poco, no se ve, pero si le aumentamos más todavía, ¿ya? Entonces, digamos que ponemos una tasa del 20%. Recuerden qué significa eso. El norte le está cobrando más intereses al sur. Entonces, cargamos, corremos, ¿ya? Y sigue habiendo un desplazamiento, ¿no? Eh, Aquí ya está hecho el ejercicio mucho más completo, ¿sí? Déjenme ver algo nada más, porque parecería ser que algún valor aquí está cambiado. Un segundito nada más. Porque aquí está el ejercicio, no, o sea, aquí está hecho, sino que tendría que verificar que todo esté igual. 0,8. Ah, un segundo nada más. Disculpen, lo que pasa es que como son tantos números, solo déjenme ver que todo esté en orden, ¿no? 00833, 0065, 02, 08, condiciones iniciales. Ya, las condiciones iniciales creo que están cambiadas. Sí, las condiciones. Lo que pasa es que yo he probado varios valores para ver qué pasa en otros casos, ¿no? A ver, L es 03, dice L es 03, K es 2, F es 02, omega 0505. Ya, sí, está lo mismo. A ver, volvamos a correr. Con una tasa todavía más alta, pongámosle cuánto está. 0.15, 0.20, 0.20, pongámosle 0.20 mismo está. Ya, listo. Pues miren cómo se va dando un movimiento cada vez más drástico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que el ciclo gris estaba más acá, ¿no? Se movió, o sea, el ciclo del sur, perdón. Sí, el ciclo del sur se movió para acá. Sí, el gris. En cambio, el ciclo del norte, que es el de color negro, un poquito más aquí, disculpen. Ya, entonces, como les decía, ¿no? El ciclo del sur se empieza a mover más. Ya cuando le movemos mucho la tasa de interés se ve más clarito, ¿no? Y en cambio, el ciclo del norte se mueve más para acá. ¿Ya? ¿Qué significa esto, no? O sea, ¿qué significa que se desplacen de esta forma? Pongamos un caso extremo, ¿ya? Porque todavía están cruzando los ciclos y como que eso nos estorba un poco la vista. A ver, ¿hasta qué tasa de interés le provee? Déjenme ver. Hasta 0,3. Ya 0,3 ya es grosero ya. Entonces, pongámosle aquí 0,3. O sea, una tasa de interés de 30% aquí ya es exagerada, ¿no? Pero es para que se vea mejor el impacto. Eso es. Pues ahí está. Miren que primero los dos ciclos empiezan desde el mismo punto, ¿no? O sea, este puntito de aquí es el mismo. Pero el ciclo del norte ya se fue demasiado a la derecha, ¿sí? O sea, el ciclo del norte ya está muy por acá. Y en cambio, el ciclo del sur ya se fue muy para la izquierda, ¿no? Y recuerden que todo esto es a medida que sube la tasa de interés. Tau. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que en el eje vertical no hay mucho, porque si se ve el equilibrio como que está casi al mismo nivel en el equilibrio vertical. Ese puntito, ese espacio blanco que está ahí, justo en el centro, es el ciclo límite, ¿ya? Es un ciclo límite chiquito, ¿no? O sea, sale chiquito por los valores que hemos puesto, pero solo hay que cambiar los valores y otra vez surgirá un ciclo más grande. Pero ese es el ciclo límite. O sea, con el paso del tiempo se queda atrapado en ese ciclo cada solución. Ahora, recuerden que está aquí en el eje horizontal la participación de los trabajadores en el producto, la participación salarial en el PIB, digamos. O sea, el omega I, que es igual a salarios sobre producto. Entonces, ¿qué está pasando? A medida que sube la tasa de interés, los trabajadores del norte reciben más por proporción del PIB. Y en cambio, los trabajadores del sur, como están más atrás, reciben menos participación del salario en el PIB. ¿Sí? Porque si se fijan, de hecho aquí hay números, ¿no? Para los trabajadores del sur, a ellos les toca digamos, parece que fuera 0,45.
O sea, a los trabajadores del sur les tocaría 45% del PIB. A los trabajadores del norte, en cambio, les tocaría un 0,75% del PIB. ¿Sí? No se dejarán llevar mucho por los números, porque los números son solo para hacer la simulación, ¿no? Es el resultado cualitativo lo que nos interesa. ¿Sí? ¿Y el resultado cualitativo cuál es? Que gracias al aumento de la tasa de interés, la explotación laboral del norte es menos grave, pero a cambio se vuelve mucho más grave la explotación laboral del sur. O sea, los trabajadores del sur van a recibir en promedio un salario más bajo y por eso es que ellos participan menos del PIB. En cambio, los trabajadores del norte tienen mejores condiciones y reciben mayor participación del PIB en promedio, ¿no? En promedio. Sí, esto es un promedio. Es un resultado bien sugestivo, ¿sí? Porque esto nos acerca todavía más a las teorías de la dependencia, por ejemplo. A esas teorías que dicen que, bueno, el norte vive mejor gracias a que le explota al sur a través de la extracción de recursos. ¿Cómo? A través de la deuda, por ejemplo, ¿no? O sea, se podrían hacer otros casos, pero el de la deuda es bien clarito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el resultado que está aquí. Aquí se puede ver mejor porque aquí está agrupado los casos, ¿no? Entonces, miren, con una tasa de interés del 5%, aquí está el ciclo del sur, que era el gris, que incluso el ciclo del sur era mejor que el del norte, ¿no? Con una tasa de interés baja. ¿Por qué puede ser eso? Económicamente esto podría ser porque hagan de cuenta que el sur es idéntico al norte. Lo único que les diferencia es que el sur requiere deuda externa, pero de ahí tiene la misma productividad y todo, que no es real, ¿no? No es real, obviamente. Pero es para ver el caso extremo de que incluso si el sur y el norte son idénticos y al inicio el sur está en mejor condición que el norte, porque si ven que el sur está más a la derecha con el ciclo, solo el norte que tiene que hacer, subir su tasa de interés. Entonces, miren, es como que el ciclo negro le empieza a arrastrar al gris, ¿no? Entonces, al inicio no se ve mucho, pero va a 5%, sube al 10% y empieza a moverse más, al 15% ya se desplaza más, al 20% más, al 25% más y al 30% ya el desplazamiento es más que claro. Entonces, en definitiva, lo que tiene que hacer el norte para mejorar sus condiciones, aumentar la tasa de interés. Esto es una cosa que yo no he visto en otro modelo. Esto obviamente ya no es DOT, ya no es DOT, ni tampoco es Goodwin, porque Goodwin no habla de deuda, ya es otro modelo. Sí, por eso es que me he dado la libertad de llamarle, de ponerle sus propias siglas, ¿no? Es el modelo de deuda y distribución, porque claramente vemos que la deuda afecta a la distribución, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver incluso cómo se comporta. Esta es una comparativa, en cambio, de las participaciones salariales. Igual, todo con el Word Matemática, ¿no? Entonces, miren cómo al inicio la gris es la participación salarial del sur, la negra la del norte. Miren cómo al inicio los trabajadores del sur en promedio recibían más del PIB versus sus equivalentes del norte, los trabajadores del norte. Pero a medida que aumenta la tasa de interés, es como que estos ciclos negros empiezan a subir y a subir y a subir y a subir hasta que finalmente se da el movimiento contrario. Los trabajadores del norte terminan recibiendo más del PIB que de los trabajadores del sur, ¿sí? O sea, este efecto que, si a mí me preguntan, es bien visible en el mundo real. O sea, en el mundo real, cada vez que a los países pobres nos suben la tasa de interés de la deuda, nos extraen recursos y para poder pagar los recursos de la deuda nos enfrentamos a un montón de dificultades económicas. Claro, no es tan básico como esto, ¿no? Ya en el mundo real sabemos que hay un gobierno. Entonces, el gobierno es el que hace el ajuste. Pero eso sería muy interesante, ¿no? O sea, meter en este modelo el gobierno, a ver cómo se modifica. Pero yo creo que la idea básica va a ser la misma. O sea, el norte va a tener ciclos mucho menos hostiles que el sur. O sea, sobreexplotación laboral, si quieren llamarle así, ¿no? O sea, para que el norte viva bien, para que en promedio sus trabajadores reciban más del PIB, es necesario que los del sur vivan peor y en promedio los trabajadores reciban mucho menos del PIB. ¿Sí? Es una historia bien jodida de subdesarrollo, ¿no? Solo con deuda externa. Imaginen lo que sería si es que aumentáramos más factores, ¿no? Muy bien. Hay otro resultado que ese solamente está mencionado aquí y es un resultado también, este es más especial, ¿no? Que déjenme ver si vale la pena mencionarles tal vez. Sí vale la pena mencionarles este resultadito. Pero bueno, eso lo voy a mencionar luego. Entonces, en términos cualitativos, ¿qué es lo que hemos visto?
Estos resultados sugieren que mientras mayor sea el poder estructural de los capitalistas del norte para incrementar la tasa de interés, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de poder estructural nos referimos a la capacidad de influenciar en la economía política internacional, ¿no? Entonces, cuando los capitalistas del norte pueden subir más su tasa de interés, la pugna distributiva en el norte se vuelve más holgada para su clase trabajadora. Sí, o sea, están en mejores condiciones. O sea, más holgado, más tranquilo. ¿Y esto por qué se debe? Por los ingresos adicionales que vienen de los intereses pagados por los capitalistas del sur. Es como que el norte viviera una tranquilidad. O sea, sigue habiendo lucha de clases en el norte, no, no es que no. Pero es una lucha de clases menos grave porque también hay los recursos del sur, de la deuda. Entonces es como que ellos viven una mayor opulencia, ¿no? Entonces están más tranquilos. ¿Sí? Entonces, los trabajadores del norte sufren de una menor explotación laboral gracias a los ingresos adicionales. Y eso obviamente se refleja en promedio, ¿no? Con una mayor participación salarial norteña en el producto. Promedio, ¿no? Porque hay que dejar en claro que dentro del norte también hay un montón de cosas, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de gente que no tiene ni siquiera un hogar, gente que vive en las calles, hay pobreza, hay desempleo, hay muchos problemas. ¿No? O sea, no hay que creer para nada que en el norte no pasa nada. En Europa occidental el desempleo juvenil es muy alto y cosas así. Y peor aún cuando nosotros estamos hablando de la crisis del COVID. O sea, no estamos negando eso. No estamos negando que en el norte hay problemas. Pero en promedio, la situación del norte creo que nadie va a negar que es mejor que la del sur. Es, en promedio, la situación de un trabajador norteamericano, nos guste o no, es mejor que la situación promedio de un trabajador latino, pienses en México, o peor aún en Ecuador, o cosas así. Es decir, hay diferencias promedio, ¿no? Entonces, como resultado, en cambio, a medida que aumenta la tasa de interés Tau, la pugna distributiva en el sur se vuelve cada vez más hostil para su clase trabajadora por la presión que provoca justamente la salida de recursos por la deuda externa. Entonces, en el sur pasa lo contrario, ¿no? A los países del sur le están sacando recursos con la deuda externa y como le sacan recursos, es como que tuviéramos la lucha de clases en el sur con menos tamaño del pastel. ¿Sí? O sea, el pastel piénsenle como lo que hay que distribuir, ¿no? Entonces, como que en el norte hay un pastel, o sea, volvamos a nuestro esquemita norte-sur, ¿ya? Está aquí el norte y el sur. Entonces, gracias a ese aumento, a ese interés que va del sur al norte, a esa tau, resulta ser que en el norte el PIB más el efecto de la tasa de interés, entre comillas, ¿no? Genera un pastel muy grande y por tanto la pelea de trabajadores capitalistas es con un pastel más grande, o sea, con más recursos. En cambio, en el sur, hagan de cuenta que esto es como tener el PIB menos el pago de la tasa de interés y entonces el pastel es más pequeño y la lucha de clases se vuelve más jodida en el sur, ¿sí? Porque hay más escasez, ¿no? Como resultado, ya está muy claro esto, ¿no? Como resultado, los trabajadores del sur terminan sufriendo una mayor explotación laboral para compensar los recursos que la región pierde por el pago de su deuda externa, ¿sí? Entonces, eso en promedio se refleja con una menor participación salarial sureña en el producto. Entonces, es un modelo muy claro, ¿no? O sea, el mensaje es bien claro y repito, es bien cercano a ciertos enfoques de la teoría de la dependencia y por eso es que yo les hablaba de la dependencia en algún momento, ¿no? No es solamente el hecho, o sea, a veces la gente dice, bueno, no hay problema, nosotros países del sur compramos la tecnología del norte y listo, no pasa nada. No es tan simple. Este modelo nos muestra que el hecho de que el sur tenga que endeudarse para adquirir la tecnología del norte puede ser súper grave porque genera problemas distributivos que terminan provocando más explotación a los trabajadores del sur. Claro, alguien puede decir, ¿y qué tal si no es deuda y es inversión extranjera? Habría que hacer otro modelo. Sí, entonces ahí sí habría que hacer otro modelo. No me atrevo a decir a priori qué es lo que pasaría, porque si es que hay deuda extranjera, em, hay la posibilidad de que, en cambio, lo que salga del sur ya no sea la tasa de interés. Lo que salga del sur sea el pago de la ganancia de la deuda, de la inversión extranjera. Por ejemplo, pensemos en una transnacional que viene al sur, Ecuador. Se pone una transnacional en Ecuador. Esa transnacional, obviamente que no viene al Ecuador porque quiera apoyar al país, viene al Ecuador para ganar. Y si luego esa transnacional saca los recursos y los manda al norte, capaz que tenemos un efecto parecido. Ahora,
Si esa transnacional dejara los recursos y los reinvierte en la región, ahí no estoy claro qué pase. Sí, ahí tocaría hacer otro modelo. Entonces, no es que toda la relación norte-sur va a provocar este resultado, ¿no? Habría que estudiarlo con más detalle. Yo al menos por ahora tengo solo respuesta para el tema de la deuda o una respuesta preliminar, ¿no? Porque como vieron, todavía faltaría hacer una demostración matemática, ¿no? Pero los numeritos parecen cuadrar. Claro, alguien podría decir, escogí justo los números para que salga eso, sería de ver, ¿no? Por eso es que dejo a disposición el modelo para que más gente lo analice, ¿no? De hecho, ahorita mismo el artículo está en evaluación. O sea, en estas fechas yo mandé esto a una revista y ahorita se está evaluando. Pero bueno, ya esa es otra historia. Entonces, esta, como les decía, esta interpretación que les he presentado parece cercana a la teoría de a las teorías de la dependencia, en particular un autor, Rui Mauro Marini, ¿ya? Que este es otro autor dependentista, que bueno, penosamente no nos va a dar el tiempo de hablar de estos autores, pero bueno, ustedes entienden que tienen un curso de teorías del desarrollo, los que están conmigo en la Universidad Central, y los que no, bueno, les puedo dejar lecturas adicionales quien quiera meterse en esos temas, ¿ya? Eso es solo informativo. El caso es que Rui Mauro Marini fue un escritor, un economista brasileño, que él precisamente planteaba que los trabajadores de los países dependientes tienden a sufrir de una sobreexplotación laboral. ¿Qué quiere decir esto de sobreexplotación laboral? Que se les paga por debajo del valor de su fuerza de trabajo. Recuerden ustedes de clases muy anteriores, ¿sí? Cuando hablábamos de los conceptos de economía política, que la explotación laboral, al menos desde el enfoque marxista, implica obviamente que se le extrae pues valor al trabajador, ¿no? Pero el salario, bien o mal, debía cubrir algunos componentes. Por ejemplo, la subsistencia del trabajador o la trabajadora y de su familia, el componente histórico-moral, o sea, vestimenta, movilizarse en transporte, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, capacitación. En cambio, la sobreexplotación laboral significa que se le explota por encima, capaz que hasta de la subsistencia, ¿sí? Puede ser, o sea, entonces esto nos abre la posibilidad de estudiar el subempleo por baja remuneración. Sí, en alguna época de mi vida yo estaba viendo si es que había modelos de subempleo y es siempre muy difícil encontrar modelos de subempleo, porque la definición misma de subempleo es un poco ambigua a veces. Entonces, uno podría decir que este modelo, obviamente ya ha mejorado y capaz que serían mejoras que no sé si las llegue a hacer yo algún día o tal vez alguno de ustedes que está viendo el video, ¿no? El caso es que da la posibilidad de pensar no solamente en esta diferencia entre trabajadores del norte y del sur, sino también en posibilidad de hablar del subempleo por baja remuneración. O sea, este modelo ya nos permite contar una historia de por qué en el sur, por qué en la periferia, los trabajadores sufren de mayor subempleo en comparación al norte. Esta historia esto es típico en el Ecuador, por ejemplo. En el Ecuador sabemos que el indicador de desempleo no es muy bueno para saber cómo está el mercado laboral. ¿Por qué? Porque usualmente el indicador que más vemos es el subempleo. Ahora, claro, aquí estoy hablando de subempleo por baja remuneración, ¿sí? O sea, trabajadores que sí están empleados, pero que ganan poco. ¿Y por qué ganan poco? Para poder ser explotados adicionalmente o sobreexplotados y con esa sobreexplotación compensar el efecto de la tasa de interés. Sí, tal como dice aquí, ¿no? Para compensar los recursos que los países del sur, perdón, pierden debido a la extracción que provocan los países capitalistas más poderosos y autónomos. Entonces, esta idea ya la dijeron antes, autores como Marini, ¿no? Marini es un gran autor de las teorías de la dependencia, es uno de los que yo más le admiro porque tiene unas ideas muy interesantes que yo creo que, como ahorita, como este modelo, se pueden transformar en modelos y eso nos puede permitir incluso hacer análisis más complejos a futuro, ¿no? Pero bueno, ese es uno, primer resultado que vale la pena indicar. Otro resultado que también viene de las simulaciones numéricas, este en cambio tiene que ver con el poder de negociación de los trabajadores en cada región. Ya este es un poquito más, esto es más una cosa que me salió que todavía no estoy muy seguro, pero quiero dejar la idea, ¿sí? Porque las simulaciones lo indicaron, pero todavía obviamente hay que demostrarlo mejor, ¿no? Pero es lo siguiente, verán. Si en la curva salarial se incrementa el poder de negociación de los trabajadores del norte, el modelo genera ciclos de amplitud decreciente y estables. ¿Qué significa eso?
Si aumentamos el poder de negociación en el norte, de los trabajadores del norte, como que el modelo se estabiliza. O sea, como que los ciclos son más y más estables. En cambio, y esta es la más interesante, si se incrementa el poder de negociación de los trabajadores del sur, por ejemplo, incrementando el ROL2, el modelo genera ciclos de amplitud creciente e inestables. ¿Ya? Esto, repito, todavía estaría por verificarse, pero al menos las simulaciones numéricas empezaron a dar este resultado. ¿Qué significa esto? O sea, porque uno dice, ya, y eso, que esto está tal vez en chino, aunque no está en chino, ¿no? Porque si le traducimos, la idea es bien clara. Podría ser, si esto le dejo como una posibilidad nada más, podría ser que la estabilidad cíclica de las relaciones norte-sur se garantiza cuando los trabajadores del sur tienen menos poder de negociación que los trabajadores del norte, o sea, cuando sufren mayor explotación laboral. Es decir, la explotación laboral al sur, o la sobreexplotación, mejor dicho, la sobreexplotación laboral al sur, no solamente beneficia al norte, sino que en general pone las cosas en calma, estables. En cambio, si los trabajadores del sur empiezan a reclamar más y más un salario más alto y se aumenta su poder de negociación, el modelo empieza a volverse inestable. O sea, en pocas palabras, el capitalismo mundial se mantiene estable siempre y cuando a los trabajadores del sur se les sobreexplote. O sea, si volvemos a nuestro esquema una última vez, norte-sur, los ciclos se vuelven estables, ¿sí? O sea, no empiezan a portarse de forma rara si les sobreexplotamos al sur, a los trabajadores, ¿no?, del sur. En cambio, si hacemos lo contrario y los trabajadores del sur ganan más y más poder, puede surgir un comportamiento inestable, ¿sí? Se desestabiliza la economía. Entonces es un comportamiento bien raro porque puede significar, aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está justo lo que les digo, ¿no? Puede significar básicamente que el capitalismo mundial necesita tener al sur sobreexplotado, ¿no? O sea, esto ya es una hipótesis mucho más dura, ¿no? Pero en cambio, bien o mal, también hace sentido, penosamente, ¿no? Entonces, miren aquí ustedes pueden ver, este es la deuda, ¿sí? Estos son los ciclos de deuda. Entonces, aquí ustedes pueden ver el efecto del poder de negociación salarial, o sea, de los trabajadores, en los ciclos de deuda, dentro del modelo y con tasa de interés baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí el norte, mm, ROL1, aquí parece que estuviera algo mal, un segundito, déjenme ver porque, a ver, solo permítanme bajarme. En el artículo está bien esto, porque yo me acuerdo que por ahí puse unos numeritos al revés. Sí, ven un segundito, vamos acá. Bueno, esto ya es todo lo que explicamos, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy diciendo está obviamente en el artículo. Los ciclos ya vimos, esto ya vimos también. Estamos en esta parte, ¿no? ROL1 es 0,9, ROL1 es 0,8, ROL2 0,9. Esto está de cambiar, ¿no? Disculparán, esto está mal. Ya lo arreglamos, ¿no? A ver, en el artículo dice, en la versión final de las láminas ya le arreglo esto, ¿no? Sino que como ya estoy quedándome sin mucho tiempo, voy a arreglarle a mano nomás. Ya, entonces, miren aquí, en el artículo mejor, fijemos. A ver, de hecho voy a hacer, permítanme arreglar ahorita mismo esto ya. Entonces, ROL1 vamos a decir que es 0,9 y ROL2, que es mayor a ROL2, que va a ser 0,8. ¿Ya? Y aquí al revés. Pues que aquí me equivoco. O más fácil, disculpe, ya. Aquí vamos a ponerle 2 y aquí 1. Ya, ahí me equivoqué, ¿no? Disculparán. Aquí 2 y aquí 1. ¿Sí? O sea, es lo que está en el artículo. Sí, en el artículo. Mejor les presento el artículo en el video, ¿no? En la lámina ya lo arreglo. Sí, no, de ganas estoy dándome las vueltas. Entonces verán qué es lo que sucede. Entonces recuerden, ¿no? Estos son los ciclos de la deuda. ¿Ah? Entonces aquí está la deuda, los ciclos de la deuda. Recuerden que F es la relación deuda-capital, ¿no? En el sur. Entonces miren qué pasa con los ciclos de la deuda cuando el mayor poder de negociación está en los trabajadores del norte.
O sea, rho L1 es mayor a rho L2. Recuerden que la curva salarial o la curva de Phillips de salario real era así, ¿no? BI' sobre BI igual a rho, perdón, a menos rho 0 más rho 0i, ¿no? LI por LI. Entonces, rho LI es el impacto que tiene el empleo en el salario real. Si esto es más grande, hay más poder de negociación en los trabajadores. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a subir el poder de negociación en el norte y en cambio vamos a dejarle más bajo el poder de negociación en el sur. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Los ciclos de deuda se hacen más pequeños. Esto es una solución estable. ¿Por qué es estable? Porque se está estabilizando en un punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal vez después de cierto tiempo ya prácticamente no hay ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si los trabajadores del norte tienen más poder de negociación, no hay problema. El ciclo se estabiliza. En cambio, si los que tienen más poder de negociación son los trabajadores del sur, ¿sí? Entonces miren aquí lo otro. Ahora digamos que sean los del sur los que tienen más poder de negociación, rho L2 mayor a rho L1, no hay estabilidad, sino que esto se empieza a volver inestable, ¿sí? Entonces los ciclos de deuda se empiezan a volver más inestables, significando que sobre todo el sur va a empezar a enfrentar más inestabilidad macroeconómica. Sí, porque va a estar con una deuda que es muy alta, después muy baja, pero sobre todo los picos muy altos son los más graves, ¿no? O sea, el sur, porque esta es la deuda del sur, va a enfrentar una inestabilidad económica muy seria, ¿ya? Tal vez también el norte, ¿no? Porque obviamente el norte está dependiendo de los pagos del sur. Entonces, como que todo se empieza a desestabilizar. Entonces, la lección es que posiblemente el capitalismo mundial necesita sobreexplotarle al sur para mantenerse estable. ¿Sí? Entonces, esta es otra posible lección muy dura, ¿no? Porque es básicamente decir, bueno, en definitiva, lo que necesitan los capitalistas del sur, lo que necesita el mundo es que el sur siga siendo el sur. O sea, que el sur siga siendo explotado, ¿ya? Ya arreglo yo esta lámina en la versión final, ¿no? Muy bien, entonces saquemos ya para ir terminando este modelo y este grupo de videos algunas conclusiones y algunas ampliaciones futuras. Entonces, primero con las conclusiones. Pues como les he dicho, el modelo norte-sur de deuda de distribución que les he presentado es una extensión que está adaptando algunas ideas que plantea Amitabh Bhatt, ¿sí? Recuerden el artículo del 89 es el de deuda y el 90 es un libro que habla de muchos modelos norte-sur, ¿sí? Hemos estudiado el comportamiento de la deuda del sur, vimos que la tasa de interés baja mantiene la estabilidad, pero también lo hemos juntado todo con los ciclos de Richard Goodwin en el norte y en el sur para ver esta relación bastante jodida, ¿no? De que si sube la tasa de interés, que es lo que está aquí dicho, ¿no? Bueno, de una vez, digamos, las simulaciones numéricas del modelo que están provocando, que bueno, pueden encontrarse ciclos estables y simultáneos, tanto en la tasa de empleo como en la participación salarial en las dos regiones. Es lo que, ¿no? En las dos regiones puede haber ciclos y también hay ciclos en cómo se distribuye el capital en las regiones y también en la deuda externa del sur. Hay ciclos. Y sobre todo vimos, ¿sí? Que las simulaciones numéricas indican cómo el aumento de la tasa de interés de la deuda externa sureña, o sea, si aumenta la tasa de interés TAO, entonces, ¿qué es de esperar? Podría provocar que los ciclos distributivos del sur sean más hostiles para las clases trabajadoras en comparación a los ciclos del norte. O sea, si sube la tasa de interés tau, entonces puede darse un aumento de la explotación o la sobreexplotación laboral en el sur, sobreexplotación laboral en el sur, mientras que en el norte baja la explotación laboral. Ya por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero con el adicional de que la tasa de interés posiblemente es manipulada por el propio norte, ¿sí? O sea, no se olviden que el norte tiene más poder que el sur porque es el que está prestando, ¿sí? Es el que está prestando. Entonces, por ejemplo, DAT plantea eso. DAT dice, la tasa de interés puede ser un reflejo del poder del norte. ¿Qué tal si es el norte, sí, el que controla? O sea, el control de la tasa de interés depende del poder de negociación con ventaja para el norte o posible ventaja, ¿no? Es el norte el que manda en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, no es el sur.
Es el norte el que mandaba y manda en el Club de París. Es China el que manda la que manda sobre sus grandes bancos, como el Exim Bank y otros bancos que han prestado recursos a los países del sur. O sea, cuando, por ejemplo, Ecuador, así como de forma anecdótica, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando Ecuador adquirió deuda con China, y no solo Ecuador, también lo hicieron sobre todo Venezuela y otros países latinoamericanos, y China ponía una altísima tasa de interés y un plazo muy corto también, ¿no? No era cualquier cosa. Esa altísima tasa de interés tenía repercusiones, tarde o temprano iba a tener repercusiones en nuestra economía. Pero no solo China, también el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando el Fondo Monetario Internacional nos pone una tasa de interés no tan alta como China, pero igual nos pone una tasa de interés importante, también nos provoca problemas. O cuando resulta ser que se emiten bonos. Recuerden que los gobiernos, pero claro, ese sería un modelo más complicado, ¿no? Los gobiernos emiten bonos y los bonos pagan una tasa de interés, ¿sí? Pagan una tasa de interés según cómo está el mercado financiero. Ecuador llegó a emitir bonos de casi hasta el 10% de deuda, que ya en el mundo real eso es alto. Entonces, ¿qué pasa? Que con esas tasas de interés nos genera problemas en la economía que pueden estar vinculadas con la explotación laboral, ¿no? Al menos eso dice este modelo. También las simulaciones del modelo sugieren que un menor poder de negociación de los trabajadores sureños y una sobreexplotación laboral contribuye a la estabilidad económica norte-sur. O sea, hay que hacer que el sur siga siendo el sur si queremos que todo esté estable. Entonces, es una lección muy dura, ¿no? Porque básicamente que nos dice que, bueno, mientras el capitalismo mundial siga siendo como es, al menos por ahora no esperemos que el sur vaya a cambiar, porque eso va a desestabilizar todo. Y al norte, obviamente, a los capitalistas del norte y a los capitalistas del sur no les interesa, ¿sí? Porque no se olviden aquí, no es que los capitalistas del sur son los pobres. No, los capitalistas del sur están compensando lo que pagan de deuda explotando más a los trabajadores. Entonces es bien compleja la situación, o sea, no, ya se vuelve una historia bien hostil, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, reiteremos que los resultados son preliminares, colegas, ¿sí? El mismo modelo se puede tener muchas mejoras y eso mismo quiero decir aquí al final. eh, y se requiere sobre todo un estudio más detallado de la estabilidad del modelo del completo, ¿no? De las 6 ecuaciones diferenciales, para saber qué tan general son los resultados, porque se podría dar que los resultados que les estoy presentando son solo por los valores numéricos que están ahí. Claro que yo ya hice varias pruebas, ¿no? Y probé varios números y todo, pero sí sería mejor tener una demostración matemática, ¿ya? Como cuando vimos la estabilidad de la deuda y de la distribución del capital, la FK. O sea, cuando vimos la estabilidad, este modelito, ¿no? Que estaba así más o menos. Creo que era así y algo así. Entonces, cuando vimos esta estabilidad, ¿sí? Cuando estaba aquí la K y aquí la F, está hecha toda una demostración matemática, o sea, esto está más que seguro que es estable. Sería bueno ver algo parecido con el modelo de 6 ecuaciones diferenciales, pero obviamente ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Eso sí solo les dejo nombrado, ¿no? Para eso se puede utilizar, por ejemplo, el estudio o el análisis de lo que se conoce como bifurcaciones HOP-F, ¿sí? HOP-F y ciclos límite. Entonces hay unos teoremitas matemáticos que uno puede aplicar para ver si en efecto los ciclos que estamos viendo, por ejemplo, eso, ¿se acuerdan que estaban así, no? Estaban así y después de un rato ya se queda ahí, ¿no? Atrapado. Entonces, para verificar que esos ciclos límites son estables, uno puede utilizar este tipo de demostración matemática, o sea, utilizar un teoremita que demuestra la existencia de bifurcaciones Hopf y ciclos límite, ¿ya? Pero eso ya es un tema mucho más avanzado, ¿no? Entonces, ese sí ya queda para el futuro. Probablemente yo mismo lo resuelva pronto, pero ya eso no nos interesa. O sea, solo les menciono. Más bien esto me interesa más. ¿Qué otras ampliaciones futuras se pueden hacer al modelo? Hay muchas. Por ejemplo, se puede poner capacidad instalada en el norte, ¿sí? Es decir, aquí hemos asumido que el norte está usando todo lo que tiene, pero tal vez no es tan cierto. Tal vez el norte sí tiene un espacio para guardar capacidad instalada, porque el norte tiene, o sea, piensen, el norte es Estados Unidos, Europa Occidental, China, incluso yo creo que ya casi está en el norte, o una parte de China está en el norte. Entonces, son los centros capitalistas y tal vez tienen exceso de capacidad, ¿no? O sea, parte de su economía depende de la demanda y la capacidad instalada se ajusta según la demanda, el uso de la capacidad, ¿no? Entonces, podríamos tener en el norte capacidad instalada y en el sur una función de inversión. O sea, darles un poco más de libertad a los capitalistas del sur.
que ellos también puedan escoger su propio destino para la acumulación, ¿ya? Y tal vez hasta se podría poner una tasa de interés endógena, o sea que la tasa de interés tau ya no sea una constante que le cambiamos, sino puede ser que tau dependa de la propia deuda. Sí, una función de f, bueno, pésima notación, ya. Digamos que es una función tau de f. ¿Qué significa? Esto lo plantea Dat en su artículo. Dice, puede ser que mientras más alta sea la deuda del sur, que está representada en F, los capitalistas del norte tengan más incentivo para cobrar una tasa de interés todavía más alta, porque es más riesgoso. Sí saben, o sea, esa idea de que la tasa de interés debería reflejar supuestamente el riesgo. Entonces, un sur más endeudado o una F más alta puede llevar a que los capitalistas del norte les suban todavía más la tasa de interés, porque se vuelve más riesgoso. Y ahí el modelo se volvería aún más complejo, ¿no? ¿Ya? Esto no lo hago yo, pero Dat lo menciona y vale la pena dejar la idea, ¿no? Quién sabe si a futuro se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer? También se podrían poner curvas salariales más complejas, ¿sí? Que pueden tomar muchos factores adicionales. Por ejemplo, hay uno que se llama la ilusión monetaria. Aquí hemos asumido que los trabajadores del norte y del sur saben cuál es su salario real y saben pelear por ese salario real. Pero hay algunos enfoques que dicen, ¿qué tal si los trabajadores no ven el salario real, sino más bien solo pelean por el salario nominal? O sea, hay una ilusión monetaria, o sea, se cree que lo nominal ya representa lo real. O sea, los trabajadores no tienen muy claro el efecto de los precios, ¿ya? Es posible, ¿por qué? Porque tomen en cuenta que los trabajadores en este modelo están consumiendo tanto del norte como del sur. Tal vez no tienen muy clara la dinámica de precios de la región en la que ellos hacen importaciones. Puede ser, no digo que sea, pero puede ser. Entonces se puede poner esto, o también se puede poner otras extensiones. Hay un montón de extensiones del modelo de Goodwin, un montón. O sea, el modelo de Goodwin ha sido extendido en un montón de formas. Apenas un ejemplo es el trabajo de Peter Fleischer. Peter Fleischer es un autor que él ha cogido algunas cosas de Goodwin y él, por ejemplo, habla de estos temas de ilusión monetaria y demás. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, podemos ponerle un rol más participativo a los términos de intercambio. Aquí los términos de intercambio fueron una variable que casi ni jugó. Claro que eso es lo que hace DOT también, ¿no? Pero se podría hacer que los términos de intercambio jueguen. Es más, ¿qué pasaría con los dos ciclos si también metemos el término de intercambio y le hacemos que se mueva? ¿Sí? Entonces eso no lo sé, sería de ver, ¿no? Y también se pueden poner otros vínculos entre norte y sur, como la inversión extranjera directa. DAT, en el libro del 90, tiene un modelo donde él muestra más bien cómo interviene la inversión extranjera. Claro, él no pone los ciclos de Goodwin, ¿no? Entonces uno podría poner los ciclos de Goodwin y también inversión extranjera. Y bueno, otra opción también es poner movilidad de trabajadores. O sea, los trabajadores podrían migrar del norte al sur. Bueno, realmente sería del sur al norte, ¿no? O sea, y esto es bien real. O sea, los trabajadores del sur a cada rato quieren migrar al norte. Entonces se podría poner también eso, la movilidad. También puede ser que la movilidad se dé dentro o fuera de las regiones, ¿no? Por ejemplo, Spinola tiene este es un autor súper reciente que está sacando modelos norte-sur. Él plantea, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, sería interesante analizar mucho más dentro del sur, por ejemplo, cómo se da la migración campo-ciudad o cómo se da la migración de trabajadores del sur al norte. Entonces, eso también se podría incluir en el modelo. O sea, como pueden ver, hay muchas posibilidades de mejorar al modelo, de ampliarlo, etcétera, ¿no? Entonces, pero esta es la base. Sí, esta es la base que yo quería explicarles, porque más que nada, más que el modelo mismo, es la lección del modelo, ¿no? O sea, que no es lo mismo tener los ciclos en el norte que los ciclos en el sur, porque ya para terminar, si volvemos a ver la grafiquita, esta es tal vez la gráfica más importante de estos videos, esta de aquí. Viendo esta gráfica, nace la pregunta de ¿dónde son más graves las crisis? ¿Sí? ¿Dónde son más graves las crisis? Entonces, esta gráfica es definitiva. Ambas economías, norte y sur, van a enfrentar crisis, porque se acuerdan que en el ciclo de Goodwin hay una etapa de animación y una de crisis, o bueno, así le clasificamos nosotros, ¿sí? Entonces, una etapa en la que todo cae y una etapa en la que todo crece, ¿no? En la que todo cae, obviamente, es la crisis, ¿no? Que más o menos podríamos pensarle que es como, por ejemplo, esta parte, ¿no? Ahí revisen, por favor, si tienen dudas, vuelvan a revisar los apuntes que tenemos del modelo de Goodwin. En una región
sucede que cae el empleo y también cae la participación de los trabajadores en el producto. Entonces, esa podría considerarse como la etapa más grave, más crítica, todo cae. Pero la pregunta es, ¿dónde es más grave la crisis? Entonces, es probable que en el norte también hay crisis, pero en el sur la crisis es todavía más grave porque los trabajadores que ya de por sí son sobreexplotados, para colmo de males, se les explota todavía más para salir de la crisis. Entonces, al menos este modelo deja en claro que ¿dónde son más graves las crisis? En el sur, ¿sí? O sea, es como que los trabajadores del sur les toca pagar doble en tiempos de crisis. A los trabajadores del sur, en tiempos de crisis, les toca ser explotados para salir de la crisis, pero también les toca ser explotados para compensar la tasa de interés que se paga de la deuda externa. Entonces, una lección súper dura, ¿no? O sea, es una lección súper dura que ya es marxista, pero con este enfoque también de la teoría de la dependencia y demás, ¿no? Y bueno, para cerrar, como última lámina también de este modelo, el modelo norte-sur de deuda y distribución también puede permitir que haya una mayor discusión teórica con diferentes perspectivas como el estructuralismo y las teorías de la dependencia. Verán, yo tengo cada vez más, con los años no sé, cada vez más yo creo que las teorías económicas y sociológicas deberíamos tratar ya no de pelearnos tanto, sino más bien de tratar de ver qué tenemos en común. Pues yo creo que este modelito puede permitirnos ver, porque hay modelos, este modelo es estructuralista por la parte de edad, pero las teorías de la dependencia también están influenciando bastante aquí. Entonces, porque hay una combinación clara de elementos estructuralistas y marxistas, o sea, como pueden ver, aquí está metido Marx detrás de todo esto. Marx con los sectores, Marx con el modelo de Goodwin, Marx con la explotación laboral, o sea, detrás de todo está Marx, otra vez, pero también hay elementos estructuralistas, ¿no? Entonces, podríamos ver con este modelo y modelos parecidos una forma de juntar o de integrar las condiciones externas e internas de centros y periferia, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso, o sea, centros y periferia tienen ambos problemas internos y externos, entonces hay que juntarlos, pero si ven que se vuelve bien difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? La mayor explotación que sufren los trabajadores del sur en este modelo, también como les decía, puede servir para interpretar el subempleo por baja remuneración. Tenemos carencias de teorías de subempleo. En economía no tenemos muchas teorías de subempleo como para explicar, bueno, ¿por qué en el norte les pagan más que en el sur? ¿Por qué en Estados Unidos un trabajador promedio gana más que en Ecuador? Muchos dirán, bueno, es la productividad del trabajador. En este modelo hemos visto que los dos, norte y sur, tienen la misma productividad y aún así el trabajador del sur puede ser más explotado, incluso con la misma productividad. Entonces, puede ser interesante utilizar este modelo u otros modelos parecidos para empezar a hablar sobre el subempleo y ya empezar a tener modelos más rigurosos de subempleo. Pero bueno, todas estas demás posibilidades, en definitiva, lo que nos muestran es la importancia de seguir con esta reflexión, ¿sí? Porque como vieron, sobre todo nos permite entender mejor la crisis, que es el tema central de nuestro curso, ¿no? De esta parte del curso. Entonces, con esto damos por terminada esta explicación del modelo norte-sur de deuda-distribución y solo como para dejar la duda, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que acaba de decirnos nuestro modelo? Si sube la tasa de interés, entonces, como que en promedio sube la tasa de participación en el norte y como que baja la tasa, promedio, ¿no? Y baja la tasa de participación en el sur. Entonces, uno podría decir, ¿qué tal si hiciéramos? Solo les dejo la idea. ¿Qué tal si se hiciera un modelo bar de vectores autorregresivos? Muchos de ustedes ya van a ver o ya habrán visto el modelo bar. Y en ese modelo bar poner como endógenas estas dos variables, la participación del norte y la participación del sur para varios países. Y como estas serían las endógenas. Y como exógena, ponerle la tasa de interés para ver qué pasa, ¿no? O sea, ver cómo la tasa de interés puede afectar a estas dos. Sería súper interesante, ¿no? Sí, o sea, un modelo bar. Aunque sería en realidad un modelo P-bar, panel bar. O sea, un bar, pero en panel para varios países. ¿Sí? En esto mismo estoy empezando a trabajar, pero todavía no tengo nada concreto. Pero sería interesante, ¿no? Para ver si en efecto los resultados verifican o no esta posibilidad. Primera cosa. Segunda cosa. Aquí hemos hecho una relación norte-sur solamente con un norte y un sur. En el mundo real,
Este, por ejemplo, es un gráfico de las redes de comercio mundial del año 2017. En el mundo real, el norte y el sur son un montón de países. ¿Cómo sería si nosotros tratáramos de representar la misma idea en un mundo más complejo? ¿Sí? Eso obviamente es más complicado, ¿no? Porque hay un montón de factores. Estas son redes de comercio. El comercio internacional aquí apenas era el norte exporta máquinas y el sur las compra. Y el norte y el sur venden alimentos. Pero ¿cómo sería en un mundo más complicado? Entonces ahí surge la duda, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos integrar comercio y deuda y explotación en cada país ya en una cosa más completa, ¿no? Entonces eso ya se vuelve mucho más jodido. Pero ya hay algunos intentos. Y en eso solamente quiero cerrar haciéndoles una última presentación de otro artículo que lo saqué junto con un colega, sí, un colega Brian Pérez. Junto con él hicimos una investigación que, bueno, ya salió publicada en el 2021 de algo parecido. O sea, de cómo se podría ver esta forma de juntar todo, ¿no? O sea, cómo podemos juntar comercio y explotación. Bueno, deuda no está. En el modelo que les voy a mostrar este último no está eso. Pero sí está al menos un intento de, este de aquí, ¿no? Está al menos un intento de meter comercio. Comercio sobre explotación laboral, justo lo que hablamos, ¿no? Y ciclos, que igual ya hablamos. Pero este en cambio ya no es teórico. Este ya es más bien un modelo con datos reales, ¿sí? Este es un modelito con datos reales aplicado al caso ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, este es un modelito aplicado al caso ecuatoriano que les invito a ver. Pero este ya es un modelo VAR, ¿no? O sea, este es un modelo de vectores autorregresivos, pero solo quiero mostrarles un resultado, no quiero detenerme mucho en esto, solo quiero mostrarles un resultado y es que eh, hay posiblemente una tendencia también a los ciclos. Cuando uno estudia, este es para Ecuador nada más, esto es para la economía ecuatoriana. Resulta ser que puede encontrarse posible relación entre subempleo, eh, explotación laboral, balance comercial y producción. Y de nuevo aparecen los ciclos. O sea, no es necesariamente solo la deuda la que puede estar provocando los ciclos, sino una mezcla de factores, ¿no? O sea, una mezcla en donde también interviene el comercio internacional, la curva de Phillips de cada país o algo parecido y un montón de cosas más. Entonces, como pueden ver, esto da para largo en la discusión. Pero bueno, este es solamente una curiosidad que les dejo el artículo por si quieren leerlo. Así que con eso damos por terminada esta explicación de los modelos norte-sur de deuda y distribución y seguiremos avanzando con nuestros próximos temas, especialmente con la sobreproducción en los siguientes videos. Ok, pero por el momento aquí cerramos este tema. Entonces, damos por terminado el video.